Suscríbete a La Panterita. Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Frutica, es lo nuestro, es natural. Con los protectores solares Babé, disfruta del sol, disfruta del verano, disfruta de esa salida con amigos al aire libre. Disfruta con Babé. Petrobras. Supermercados Real. Somos familia. Etidol. El ibuprofeno de los paraguayos. Calidad, éticos. Campaña nacional. Visita las ruinas de la educación. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental. AM 1080. Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, Audiencia, buen día, ¿qué tal, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Paredes? Buen día, señor, saludos para todos. Brian Montenegro. Sí. Resonancia magnética. ¿Ustedes se acuerdan la lesión? ¿Cómo fue? Y pisó mal aquel día en Encarnación. Sí, pisó mal y salió. Jugaba en ataque, pisa mal y es salvando la distancia, más o menos un movimiento similar al de él. Y cuando pisa, se le mueve un poquito de más la pierna. Hace el típico movimiento brusco que a veces suele comprometer. Esperemos que no sea. Salió nada grave. de la cancha, pero no tenemos ningún informe. Leyendo medios colegas, porque de ahí sacamos la información a través de medios colegas, nos enteramos que va a haber resonancia magnética. Sí, para descartar alguna lesión de rodilla. Simplemente hago la relación por el movimiento brusco que hace. Pero Olimpia ya, Víctor, está lamentando ausencia. Y por rodilla hoy no tiene a Derli y no tiene a Saúl Salcedo. Y ya tiene antecedentes de otros jugadores. Sí. ¿Cuántos quedaron fuera del Olimpia? Entonces debe ser muy preocupante lo de... No sé si debe ser. O preocupa para sacar, debe ser. El calendario doble. Olimpia va a conocer a su rival. Sí. Va a hacer que tenga que tener mucho cuidado en la parte física y tienen que estar bien los jugadores. Un esfuerzo de más te puede empeorar la situación. Sí, y esta será casi una, no sé, no digo una de las últimas, pero tiene semana completa para trabajar, juega el viernes y después ya empieza la Libertadores. Y después hay adelanto y después segunda fecha de Libertadores y prácticamente ya no tiene muchos días como para ir corrigiendo lo que necesita Olimpia. Por el tema de lo apretado del calendario. Por eso decía lo de Brian, lo de Derlis tampoco tenemos nada oficial. Por eso la idea sería consultar con el médico del Olimpia respecto a las lesiones del Olimpia. El que ya está para jugar es Romaña. Físicamente ya está a disposición, clínicamente superado, ya está a disposición del cuerpo técnico. Sí o sí lo vamos a ver a Romaña en el doble compromiso. Sí. Una vez que comienza a tener la doble competencia, inevitablemente... ¿Y qué pasó con Junior Barreto? Barreto se dobló el tobillo el día previo al viaje. Por eso quedó descartado el partido en Encarnación. Veremos si esta semana ya está a disposición. Y otro que está con el tema del tobillo es Alejandro Silva, que hasta ahora no se recuperó completamente en el post-chikungunya.
Por eso habrá que esperar si Silva ya está o no el viernes, que es el otro caso que todavía no regresó del problema tras la enfermedad. Mucho, encima que Olimpia no anda bien, hay demasiado Y encima cosas. que no anda bien, totalmente de El acuerdo. fin de semana subió una foto en sus redes sociales donde agradecía a la familia. Estaba compartiendo, mirando una película, y en el posteo al final el emoticón del mosquito, que lo sigue teniendo eso allí en cuadro de reposo a Silva, pero que esta puede ser una semana fundamental para su vuelta al entrenamiento. Sí, tiene que esperar cómo vuelve Olveira de la selección, que regresará recién miércoles, Que jueves a eso, la mañana. va a llegar justito también para Llega el fin justo de para el semana. partido del viernes. Ya Olimpia Y hay juega que ver el viernes, tema del juega. horario. Acordate que se fueron a jugar con Corea y con Japón. Y hay 12 horas de diferencia. La readaptación, Puede que no esté igualmente. así mismo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuixupe Quitadol. Este es el momento de tener tu lote propio. Urbanización Portal del Sur, ubicado en la ciudad de Coronel Bogado, a 20 minutos de la costanera de Carmen del Paraná. Para más información, seguiros en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. 11:35. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi, pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Otálvaro ya estuvo en el banco. Sí, Sí. Otálvaro ya está recuperado. Ya está recuperado. Junior Barreto ya está, ¿o no? Y habrá que esperar ¿Y en qué la se semana, hizo sí. Zavala? Zavala tuvo un golpe en la rodilla. Estuvo vos te imaginas 3 semanas ya fuera. Por eso queremos saber, o producción externa, si nos dan una mano, con el tema de los jugadores del Olimpia. Son 5 más o menos. El Sí. 15 de tobillo fue lo de Barreto. Habría que ver si qué grado es 15 de tobillo. Sí, porque fue nada más el viernes, el Claro. día previo al viaje. Generalmente, dependiendo del grado, hay esguinces que duran más de una semana. Esperemos que este no sea el caso. O sea, Olimpia espera que este no sea el caso, y veremos más adelante si Barreto está o no. Si no está, me parece que mirando los últimos rendimientos, creo que podría ser la oportunidad para que aparezca ya Romaña jugando ante Guaraní. Sí, completa una semana normal de trabajo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. De La Sopera amamos tu Chevrolet. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pichugón está en tu mesa desde siempre, por eso te regala precios especiales en los cubitos de pechuga y cuefe y albóndigas condimentadas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón a todos les gusta. Luamo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche. No importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Cambia el paisaje, cambian las hojas de los árboles y nosotros seguimos avanzando naturalmente. Luamo vistiendo caballeros desde 1981. Ya está autorizado, y bueno, ha pagado, dice. Vamos a insistir entonces. Porque mal te autorizó, pero está apagado el celular de eso, no sabe. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebella Casi, Rey 2 de Mayo, Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recuerda, Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-737-8. Seguinos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Repaso Olimpia, arrancamos. Sí. ¿Defensa cuánto? Y- ¿Quién es esta? Atención a lo que digo, no es poca cosa lo de Olimpia. No es poca cosa. Lesionado Junior Barreto, esguince de tobillo antes de viajar a Encarnación. Lesionado, ya se sabe, una lesión de larga data. Saúl Salcedo no va a poder jugar toda la apertura. Y Zavala recuperándose del golpe en la rodilla. Ya son 3 semanas, 3 partidos en los cuales no puede estar el lateral izquierdo argentino. Media cancha suspendido, Richard Ortiz, ¿cuánto tiempo? Y va a tener 3 partidos, roja directa y capitán. 3 partidos fuera va a estar Richard Ortiz. Estará a disposición de la Copa, no del campeonato. Seguimos. Así es. Alejandro Silva, todavía en recuperación por la artritis post-chikungunya en la zona del tobillo. Veremos si para el viernes ya está recuperado. Después, mirando más adelante, Derlis González descartado ya hasta fin de la apertura. Ahora esperarlo de Montenegro. Brian Montenegro, resonancia magnética, esperando novedades sobre si hay o no alguna después? lesión en la rodilla. Y de momento son las bajas para el viernes.
Veremos en la semana si todos trabajan con normalidad o cae alguno más, porque últimamente pasó eso, que en la previa a los trabajos iban cayendo jugadores que se iban quedando descartados para el siguiente partido. Y otro tema que tiene que considerar y que me imagino estará dentro de la planificación, inmediatamente después de jugar ante Guaraní ya debuta la semana siguiente en fase de grupos de Libertadores. No digo que presente un equipo alternativo, pero quizás en el tema del desgaste vaya reservando. Porque esa es la semana donde ya arranca la Copa, por decirlo así. Sí, la semana que viene. La siguiente semana, ahora se hace el sorteo, se va a tener calendario a partir de allí, martes, miércoles, jueves, en cualquiera de esos días te puede tocar con algún viaje de por medio. Exactamente. Ese es un detalle no menor. ¿Y cuándo arranca la Copa Libertadores en fase de grupos? El próximo martes, el martes 4. ¿Y cómo va a ser Olimpia? Y por eso, es pensar en Guaraní, pero también mirar la Copa, porque... Niño, no para discutir, niño, no es mi intención. Me parece muy regado un niño, eso destacó el que ponga juveniles en Sudamericana. Es la idea. O suplente. Pero. Sí. No, sí, querían, porque van a priorizar mantenerse la categoría. Yo te entiendo, pero es Yo creía que los complicadísimo. partidos de local podría llegar a jugar con titulares. Por lo menos es un pensamiento de su propio gerenciador, de Regis. ¿Cómo te va, Jordan? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien, viendo la imagen televisiva y tu expulsión, ¿más te duele? Y imagínate cómo estoy. Todavía no dormí. Por eso te estoy preguntando, todavía no dormiste. Lo que genera en vos, Jordan Santa Cruz, estamos con Jordan Santa Cruz, Guardia Nacional, y todavía no dormiste. Más sobre esta parte emocional tuya, Jordan. Y la verdad sí, porque yo soy un tipo que trata siempre del club donde estés de dar todo, ¿verdad? Y hoy en día en Nacional no estamos en el lugar donde queremos estar, no estamos pudiendo levantar cabeza después del golpe que fue la Libertadores. Me lesioné en un buen momento, no pude estar con mis compañeros en la Libertadores, estoy volviendo y apenas vuelvo me pasa esto y golpea un poco, ¿verdad? Golpea poco, para no decir que duele mucho. Sí, estás incluso diciendo a otro medio, nos avisó que el VAR no estaba funcionando, que era por 5 minutos y que después se iba a ver qué hacer. Yo creo que se apuró porque no tiene apoyo tecnológico. Esto estuviste diciendo en Radio 1 y queremos repetir lo que dijiste. Estas sensaciones tuviste y te enteraste lo del VAR, ¿verdad? Sí, Arturo, sí, así mismo. Creo que 2-3 minutos antes el árbitro nos avisa a los capitanes que no había el apoyo del VAR y que se iba a jugar así unos minutos y después se iba a ver qué decisión se tomaba, ¿verdad? Uh-huh. Todo ese tiempo el don crea ese tipo de angustia, ¿no? Y mira, los referees muchas veces o antes del VAR lo pitaban ellos, ¿verdad? Yo creo que quizás se apuró un poco o no tuvo la visión que tenía que tener en la jugada, porque quizás él no ve que yo recojo la pierna. Él lo que me repetía era que tenía que tomar una decisión ahí y fue la expulsión. Consciente de que era suficiente una amarilla, ¿no? Sí, yo no niego que hay toque, lo toco. Creo que cuando me doy cuenta que no llego a la pelota, yo recojo la pierna y el empeine mío se queda debajo del taco del jugador de Cerro, ¿verdad? Yo creo que una amarilla solucionaba y creo que tampoco iba a haber discusión de parte de Cerro, ¿verdad? No iba a haber ninguna polémica en esa jugada. Jordan, cuando se da tu expulsión, noté que te quedaste un par de minutos dando vueltas, seguías reclamando. ¿Vos estabas esperanzado con que vuelva la señal del VAR en ese tiempo o los árbitros te dijeron que esperes por las dudas? ¿Y cómo fue eso? Y me dijeron que espere, me dijeron que me quede ahí al lado de ellos, afuera de la cancha y que espere a ver qué pasaba, ¿verdad? Yo creo que estaban esperando que vuelva la señal o que vuelva a prenderse el VAR, ¿verdad? Porque creo que fue a mirar y no se prendía y entonces se ratificó en su decisión. Sí, incluso yo noté que dilató el reinicio de Erlis López, como que daba vueltas, hablaba con usted, acomodaba la barrera.
Me parece que hasta estaba inseguro y esperaba alguna colaboración del VAR. Solo que, como decís, ya la señal no retornó y no se podía retrasar más tiempo. Sí, la verdad que yo también estaba ilusionado con que se prenda el VAR. Me quedé ahí esperando al lado de línea, pero no, porque ellos me dijeron que me quedé ahí, que me tranquilice y que espere, ¿verdad? Pero no me podía tranquilizar en el momento porque yo sentía que no fue ahí y aparte estaba perjudicando a mi equipo. Jordan, y en el entretiempo imagino que lo primero que hiciste es recurrir al celular. Alguien ya te habrá pasado la imagen, todos tenían allí la imagen y ¿cuál fue el comentario en el vestuario en el entretiempo? Yo la verdad vi todo el partido, o sea que hasta los 80 vi en el doping, ¿verdad? Pero sí, ahí los doctores del doping me dijeron que no fue, vimos las repeticiones, no fue, y después sí ya me empezó a llegar mensajes de mucha gente, ¿verdad? Diciéndome que no fue, inclusive varios cerristas, ¿verdad? Y bueno, Jordan, seguiremos charlando, que hicimos hablar con Douglas Martínez, está en una reunión, queremos hablar con Carlos Bonet, a quien señalaste en otro medio. ¿Qué te dijo Carlos Bonet? ¿Vos ya hablaste con él? Todavía no tuve la oportunidad. Ayer le pregunté y me dijeron que iban a hablar con la directiva de eso, ¿verdad? Pero después de eso, todavía nada, seguramente hoy a la tarde me voy a reunir con ellos. Y bueno, seguiremos charlando de mucha fuerza, Jordan, a ver si hay un pedido de Nacional y una reconsideración del tribunal en caso que se efectivice justamente este reclamo de Nacional de tu expulsión. Chao, Jordan, gracias. Gracias, Arturo. Hasta luego. Adiós, García. Jordan Santa Cruz. Frases de colección. Viendo la imagen televisiva y tu expulsión, ¿más te duele? Y imagínate cómo estoy. Todavía no dormí. Imagínate cómo estoy. Frases de colección. Jordan Santa Cruz Nacional. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. De La Sopera amamos tu Chevrolet. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos, la magia se esconde en tu mesa y se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde siempre, por eso te regala precios especiales en los cubitos de pechuga y cuefe y albóndigas condimentadas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Le llamé a Douglas Martínez y me dijo, disculpame Arturo, estoy en una reunión, queremos hablar con el presidente nacional, porque yo creo que puede no ser sancionado. Ya hay antecedentes. Sí. Y acá hay que tomar, si le podemos hablar con el Tribunal de Justicia, también ya anticiparle, porque así es. Es una pifiada del árbitro. Sí, encima son 3 partidos, porque él era capitán y fue roja directa. Así que si se mantiene la sanción, mínimamente quedará 3 partidos fuera Jordan Santa Cruz. ¿Vos qué querías decir? No, justamente eso iba a agregar, que al ser capitán se expone a una sanción de 3 partidos. Sí. Estaba diciendo a mis horas colegas que quiere hablar con Carlos Bonet. Aquí están todas las pruebas para Carlos que Bonet, el tribunal... sí, Carlos Bonet no habló todavía con Carlos Bonet como gerente, pero esto me parece que a campo dirigencial. Sí, tienen que presentar a través Porque del departamento jurídico. Institucionalmente, a través de ese departamento jurídico, como dice Víctor, para tratar de hablar con la gente de Nacional, la expulsión de Jordan Santa Cruz, error del árbitro en la expulsión. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala Casi, Arreitos de Moya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Parisea, estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morque, sucursal, en Artigas Casi, Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Decidí bienestar y certeza, exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam no marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Para hablar con Héctor Melgarejo, la expulsión de Franco Ortellado, la segunda. Puede ser 2, a lo mejor le ha hecho el tribunal 2 pedidos. Y sí, seguramente. Porque Ameliano está en su derecho también. Está Héctor Melgarejo. ¿Cómo te va, Héctor? Bien, Arturo, ¿y vos cómo te va? Estuvimos hablando con Jordan Santa Cruz, quería hablar con Bonet, hablamos con Douglas Martínez, quisimos hablar en esta reunión. Juan Carlos Galano parece que prefiere otra emisora para hablar, lo digo con seriedad y respeto a su persona, y eso tiene que ver con la expulsión de Jordan Santa Cruz.
¿Cuál es el caso de Ortellado, Franco Ortellado, Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, con el tema arbitral? Contanos. Y nada, Arturo, vamos a esperar el informe de la dirección de árbitros, a ver qué ellos consideran, ¿verdad? Yo particularmente, sin ser experto, a mí no fue falta, ¿verdad? No tengo la capacidad que tiene el director de árbitro con su gente, pero mi humilde opinión no fue, ¿verdad? No, sí, esto... Aquí también hay una jugada donde, terminando el partido, donde Giovanni Bogado va con pelota dominada y de atrás le comete Gómez una falta que Giovanni tenía para pasarle a Elvio Vera y cortó un avance que podía haber sido sin ningún problema amarilla y ya tenía, ¿verdad? Gómez. De ahí tampoco midió con la misma vara, creo yo, a cuando le tocó sacarle la primera y la segunda amarilla a Franco, ¿verdad? Digo esto porque el daño cuando se produce en una infracción, en una no merecedora de una roja o una doble amonestación que deriva de la roja, crea una disminución de caudal futbolístico, numéricamente y un montón de cosas. Decía lo de Nacional porque pueden hacer un pedido sin necesidad de que espere la resolución del tribunal, porque de hecho lo va a suspender, porque así es. Entonces la pregunta es, antes que venga la suspensión, ¿qué pedirán a través de Ameliano? No, nosotros vamos a esperar que el órgano de valorar la gestión arbitral emita su informe de acuerdo sobre esta jugada, que yo creo que va a ser mañana o pasado más tarde. Con ese informe, si es que es de la forma que nosotros pensamos, también estaríamos solicitando de vuelta, como ya hicimos con el caso de Frederick Alfonso, donde el encargado de valorar la gestión arbitral había determinado que fue expulsado injustamente, también haríamos la misma cosa, Arturo. En ese momento nos dieron de forma negativa, pero hay muchas cosas, así como vos decís. Uno, ¿qué culpa tiene el jugador que por el error de uno, el otro no deja de percibir premios por partidos porque no está dispuesto para jugar? O sea, le toca el ingreso al jugador. También el club se ve imposibilitado de contar con un atleta que puede ser importante, y eso puede conllevar, de acuerdo a la situación, como nos ocurrió a nosotros, que le apuramos a Silvio Torales y le perdimos por 15 o 20 días más después, ¿verdad? O sea, un error arbitral que fue calificado por la dirección de árbitros y confirmado de que fue errónea. Por cierto, el señor Benítez estuvo en el VAR en ese partido, fue el Nacional Ameliano, también le determina un error igual a Franco, en el cual ya el solo hecho de haberle dejado 45 minutos sin la posibilidad, con un hombre menos de lo que corresponde, ya me parece suficiente castigo, ¿verdad? En base a un error. Y yo creo que el tribunal tiene que, si es que se confirma, tiene que empezar a mirar lo grave que está sucediendo, porque se le está sancionando a gente inocente. O sea, ya pasó con Alfonso, el departamento de árbitros, que es el que se encarga de control, de calificar la labor arbitral, le dio aplazado al árbitro, y creo que fue al árbitro y al asistente VAR, que fue este señor Benítez, en ese momento, y el jugador igual quedó suspendido. O sea, una persona inocente igual es sancionada. Yo creo que da para analizar, y yo creo que se podría rever, ¿verdad? Porque no sirve de nada corregir lo que está mal, o decir que está mal, si es que no se va a tener la corrección diferente. Es mi opinión, ¿verdad? Presidente, le consulto, ¿usted intentó hablar en privado, por llamada, con Ever Aquino después de estos últimos errores que Ameliano considera, fuera del informe arbitral que sale después? Hablé con él en su momento, después del partido nacional. En el entretiempo del partido contra Olimpia, le envié un mensaje donde le dije si por favor podía tomar un minuto de su tiempo y analizar esta jugada, a ver qué le parecía, ¿verdad? Y bueno, estoy esperando hasta ahora su parecer, ¿verdad? Dijo el jugador que entiende, Franco Ortellado, que es como una compensación por la expulsión de Richard Ortiz. ¿Qué pensás vos, Héctor, como presidente de Ameliano?
No creo, Arturo, o sea, yo creo que el árbitro tiene que estar capacitado para tomar decisiones y no en base a una compensación. Sí creo de que errores reiterativos de la misma persona, yo creo que podrían afectar su calificación, porque si creo que tuvo también un error, un partido de Tacuarí me habían comentado, no sé si estoy diciendo una boludez o no, ¿verdad? Yo que me disculpe, fue un partido de Tacuarí con un penal, también ya tuvo el error que nos tocó a nosotros cuando estuvo como árbitro VAR, cuando fue la expulsión de Alfonso, y bueno, y que ahora el departamento de árbitros vuelve a confirmar que fue un error. Había que mirarlo bien, ¿verdad? Capaz que tiene que estar mejor preparado para las próximas oportunidades. Y bueno, vamos a hablar con el propio Franco Ortellado. De hecho, ya sabemos lo que está diciendo, igual que yo la Santa Cruz Nacional. Vos agregás más incluso en la ausencia el tema del premio. Y cuando un jugador es expulsado injustamente, ¿vos vas a hacer un acto de qué tipo en el caso de Ortellado, si hay victoria, Héctor? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Jugador expulsado que vos considerás fue injustamente, no acredita premio porque no juega. No, y el siguiente partido, Arturo, ahora jugamos contra Mallorquín. ¿Qué pasa si tenemos un resultado positivo? Por eso Entonces, te pregunto. esa posibilidad de ingreso al jugador. Sí, pero vos, Héctor Melgarejo, atendiendo justificación injusta, ¿premiás igual o no? Hasta el momento no, Arturo, pero yo creo que deberíamos de analizar también esa situación porque bueno, al final de cuentas no fue culpa del jugador, ¿verdad? Fue un error de la terna, pero como digo, vamos a esperar el informe de la dirección de árbitros. Yo no sé qué dicen ahí tu colega Arturo, qué opinan de esa jugada. Para mí particularmente no era para expulsión, ¿verdad? No era falta tampoco. Pelota, para nosotros. No fue falta. Inclusive anoche comentamos toda esa jugada, presidente, y no. Las dos expulsiones injustificadas, la de Ortellado y la de Santa Cruz, Héctor. Y bueno, vamos a esperar qué dice la dirección de árbitros y ahí seguramente, como te digo, atacaremos también de vuelta la posibilidad, así como lo hicimos cuando le tocó a Alfonso, pero ahora sí atacando más a la repercusión que tiene un error como el que ocurrió, ¿verdad? Y bueno, gracias, Héctor. Ahora que viene, ¿quién viene ahora? Ameliano General Caballero de Mallorquín el domingo. Va a estar la expectativa, pero bien la racha de Ameliano. Un saludo al aire, Héctor. Gracias por tu tiempo, muy amable, gracias. No, por favor, a las órdenes. Con Franco Ortellado. ¿Qué tal, Franco? Nos sumamos a las entrevistas porque son varios los que nos ocupamos de tu expulsión, Franco, que consideramos injusta. ¿Cómo te va, Franco? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, bueno, contanos, Franco. Ya está diciendo otros medios, nos sumamos nosotros referente a tu expulsión que considerás injusta. El análisis que sacás de la jugada, Franco. Sí, la verdad que ahora más calmado, pero en su momento muchísima bronca porque en ningún momento toqué al jugador. Ya el momento que yo me tiro al piso nunca sentí la pierna, fue realmente todo pelota, pero bueno, yo creo que se equivocó el árbitro. ¿Y te acercaste? ¿Qué le dijiste textualmente o qué le dijiste? Yo me acerco y le digo que en ningún momento le toqué la pierna al jugador, que fue todo pelota, pero bueno, no me dio bola el árbitro. Cuando decís no me dio bola porque no te respondió o prefirió el silencio y siguió con su determinación o te dijo algo. No me dijo nada, siguió con el silencio, con la mirada del jugador que estaba en el piso. En ningún momento me escuchó nada. Cuando le expulsó a Richard Ortiz, que es uno de los capitales más importantes que tiene Olimpia de experiencia, el propio Ortiz como que acepta la expulsión porque no hay ningún reclamo y se va distinto a tu caso. Vos hablas de una compensación, dijiste a otro medio, ¿no? Yo creo que sí. Para mí quería compensar, como decía, había echado a Richard y bueno, para mí fue un poco compensación, pero bueno. ¿Vos no tenés antecedentes de expulsión, Franco? Yo, desde que arranqué el fútbol, muy poca tengo. Acá en Paraguay tengo dos, contra Guaraní que me han expulsado, y ahora pero muy poca, no soy de expulsarme yo. Bueno, Franco, ¿y cómo se ve desde afuera esta campaña de Ameliano? 3 partidos seguidos, 1 empatado. La verdad que venimos haciendo
muy buen torneo. Creo que vamos 5 partidos sin perder y eso es muy importante para el grupo, ¿no? Así que vamos por el buen camino, pienso yo. Y bueno, son 5 partidos sin perder, empate, 3 victorias, empate. Claro, creo que son 2 empates y 3 victorias. Y bien, consolida, viene bien. Sí, yo creo que venimos bien. Sí que hay muchas cosas por mejorar, pero sé que este grupo tiene mucho más para dar, así que vamos a ir partido a partido. Decía el presidente Héctor Melgarejo D'Ameliano, van a ver primero el informe del tribunal y apelarán en caso que fuese necesario. Y esto es una cuestión que hay que esperar, Franco. Sí, vamos a esperar a ver qué pasa y bueno, si se puede hacer algo y si no, bueno, tranquilo nomás. Tranquilo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Chao, Franco, gracias, muy amable. Dale, gracias a ustedes. Adiós. Franco Orteliado, hay que ver qué pasa. 2 casos muy especiales son los 2. Sí. Estaba buscando antecedentes sobre ese tema del tribunal. Encontré uno hace poco, el año pasado, una expulsión injusta también a un jugador de Resistencia, y en la respuesta el tribunal dice textualmente: en innumerables precedentes el tribunal ha sentado la posición de que si se constata un contacto físico entre jugadores, el criterio de intencionalidad, intensidad y gravedad de la jugada es criterio de atribución privativa del árbitro del encuentro, la sanción que se aplique. Por consiguiente, en esa ocasión no podían rectificar la suspensión porque hubo contacto. Hay que ver en estas oportunidades, pasa que hay contacto en ambos casos, pero... Sí, solo que uno es contacto con la pelota y el otro sí es contacto con el jugador, el de Santa Cruz, por ejemplo. Sí, ahí está el tema. Que juzgan finalmente. Claro, que juzgan. Porque en realidad Ortellado toca la pelota y después en el siguiente movimiento, que era inevitable, lo toca el jugador de Olimpia. Sí. Igual, a mi criterio, mal expulsado. Pero guiándome por esto, hay que ver si el tribunal levanta o no la sanción, porque esta fue una respuesta de octubre del año pasado. ¿Y cómo levanta? No, en realidad aquel día dejó en claro que si se constata contacto físico entre jugadores, el criterio de intencionalidad, intensidad y gravedad de la jugada es criterio y atribución privativa del árbitro. Por eso no podían levantar la sanción. Queríamos hablar con el presidente del árbitro, Aquino, a ver qué nos dice Aquino. Ahorrando llegas más lejos, la Caja Mutual te premia con un Nissan Kicks de 0 kilómetro. Genera cupones a través de tu afiliación o nuestras soluciones financieras. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual, fecha del sorteo el 5 de enero del 2024. Volvió el plan más increíble del grupo Garden. Mazda BT50 4x4 full automática, una Nissan Frontier 4x4 automática en 48 cuotas de $299 con mínima entrega inicial. Seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100, plan más increíble del grupo Garden. Para hablar con Norman Rieder, porque dice el niño que podía ir al defensor del partido entre Trinidense y Luqueño. Sí, se programó para el Martín Torres, producto del triunfo de Luqueño, y todo lo que mueve Luqueño es un partido que va a arrastrar una muy buena cantidad de aficionados al Deportivo Luqueño, y Trinidense está viendo la posibilidad que el partido del sábado Trinidense-Luqueño se juegue en el Defensores y no en el Martín Torres. Farmacia Catedral te acompaña en tu Semana Santa. Compartí en familia y participa al sorteo de 5 combos de un vale de combustible más un vale de farmacia más un vale de supermercado. Todas tus compras a partir de 30.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Fecha del sorteo el 3 de abril. Porque además de cuidarte, amamos premiarte. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Árbitro Flavio Sousa de Brasil, el árbitro de hoy. Sí, exactamente, el árbitro en cancha, y hay VAR para este amistoso de la selección. Atente Rodrigo Correa, Rafael Alves de Brasil, cuarto árbitro José Cabero de Chile, Alvar Toski de Brasil y Rodrigo de Alonso de Brasil. Sí, y recordar que en esta clase de partidos se permiten hasta 6 cambios. Amistoso a FIFA, 6 modificaciones en el partido. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo están ustedes, la mesa y a la audiencia? Con Emilio Da, presidente de Guaraní. Contanos el momento de Guaraní. Entraron bien, sumaron puntos, fueron cediendo. Contanos, 2 empates seguidos. Sí.
realmente dos empates que nos dejaron un poquito, de alguna manera, un sabor no muy agradable, ciertamente. Obviamente uno quiere ganar todos los partidos, sobre todo el último que verdaderamente teníamos que haberlo ganado y lo empatamos, nos empataron, digamos, en los últimos 10 minutos, 15 del partido. Pero en fin, esto se resuelve con trabajo, más trabajo. ¿Y se trabaja, Morani? Y sí, nuestro cuerpo técnico digamos, está encabezado por un gran trabajador que es Rodo López. Y él está, desde luego, consciente de que nosotros tenemos que ganar los partidos, sin ninguna duda. De esa forma es la única que se puede conseguir el campeonato, teniendo triunfos sucesivos y no teniendo este tipo de traspié. En mi punto de vista, pueden estar un poquito relacionados a algunas lesiones que tenemos en el plantel, ¿verdad? Como Barceló, y seguramente algo que probablemente también el tema de la chikungunya, ¿verdad? Que verdaderamente nos está afectando bastante. Ahora tenemos de vuelta otro chico, Alexis Cantero, que está también aparentemente con esta afección. ¿Quién es? ¿El último? Alexis Cantero. Y bueno, y esperando la Sudamericana, y una que venga la Sudamericana, ¿hay programación doble y campeonato y Sudamericana, Emilio? Sí, pero nosotros tenemos un plantel frondosísimo, precisamente hemos previsto todo esto. Nosotros vamos a jugar en algún momento dado seguramente hasta 3 competencias, ¿eh? Tenemos Copa Paraguay, tenemos Sudamericana y espero que podamos durar bastante, obviamente, ¿verdad? Y tenemos el campeonato. Presidente, hoy ¿cómo lo ve usted a Fariña en cuanto al nivel que se espera de él? Porque le pregunto esto, el año pasado era el jugador que como que no encajaba en la estructura de Juguero, jugó en varias posiciones y no llegó a dar lo que se esperaba de él. Hoy, en esta nueva faceta que le da Rodrigo López, ¿cómo usted lo analiza? ¿Mejoró? ¿Tiene todavía cosas por ir ajustando? ¿Qué le parece? Fariña es un jugador muy habilidoso, es un jugador que probablemente necesita más tiempo para afirmarse, pero de hecho yo no quiero referirme específicamente a uno u otro jugador, porque desde luego esa es una cuestión que tiene que analizar el cuerpo técnico, desde luego, ¿verdad? Y yo creo que es más prudente no hablar específicamente de tal o cual jugador en ese sentido, pero lo único que sí puedo mencionar es que nosotros tenemos una altísima expectativa por Fariña y por varios otros, sin ninguna duda, que se están poniendo a tono, digamos. Otro también puedo mencionar, Federico Santander. Federico Santander también es uno de los jugadores que está readaptándose a nuestro fútbol. Él está saliendo de este tema de la chikungunya que casualmente después de la tercera semana de llegado lo tomó, y es una afección increíble, ¿verdad? Yo mismo la padecí y hasta hoy día, después de un mes y pico, estoy todavía con dolores. Presidente, cambiando de tema, hablando de lo económico ahora, los pagos de Roberto Fernández y el caso de Vázquez, el arquero que fue a Milan, ¿ya los clubes cumplieron o en qué etapa está eso? Ambos tienen aún saldos que deben ser abonados por los clubes, el Milan y el Dinamo, en ambos casos, y también un pago que está un poco atrasado es el club de Turquía por el préstamo último de Morel. ¿Cuánto más de mandato tenés, Emilio, vos? Y yo tengo hasta diciembre del 2024, según la Asamblea. Bueno, ¿y cómo estás pensando de aquí en adelante? ¿Cómo una nueva administración, la que van a tener vos, se retiró Juan Alberto?
Contanos lo que estás pensando vos. Mira, Arturo, nosotros estamos de alguna manera un poco continuando, si es que se puede llamar de esa forma, el mismo enfoque de reestructuración en algunos aspectos del club, el mismo enfoque que yo le he dado a mi mandato desde mayo, desde abril, finales de abril, mayo del año pasado. Estamos reordenando un poquito internamente la casa, tomando recursos humanos nuevos en ciertas cosas, reestructurando también en gran medida lo que se refiere a las formativas, porque incluso por obligación, ¿verdad? Porque tenemos luego las nuevas normativas de APF, etcétera, etcétera, y estamos haciendo de alguna forma poco algo que pueda ir acompañando los nuevos tiempos, Arturo. Y bueno, nuevos tiempos con nuevo aire, ¿no? Nuevos tiempos con nuevos aires. Cada uno maneja el volante como mejor le parece. Sí. No sé cómo te explico. Está bien, está Entonces, bien. nosotros tenemos, digamos que nuestra impronta, así como lo ha tenido el señor Juan Alberto Acosta, con muchísimos aciertos, sin ninguna duda. Esperemos que nosotros también tengamos aciertos en ese sentido y vamos a ir trabajando. El club, sobre todo, yo soy una persona que he aprendido el institucionalismo con mi padre y estoy tratando de hacer todo lo mejor posible para el club, Arturo, dentro de la medida de nuestras posibilidades. Sí, lo conocemos. Y Emilio, lo último que te pregunto ahora, ¿el tema de Juguero, un tema superado, abonado, pagado con el técnico español? Sí, ese fue digamos una negociación que hemos tenido a finales del año pasado, se cerró eso y estamos cumpliendo como corresponde. Por eso digo, está cumpliendo Guaraní con Juguero. Sí, absolutamente, y vamos a seguir cumpliendo con todo, lógicamente. Así es, Arturo. Bueno, Emilio, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, perdón. Estuviste de cumpleaños hace poco, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hace 2, 3 días, 4 días. 64 pirulos. ¿Cuántos pirulos? Señor. ¿Cuántos pirulos? 64. 64. Felicidades, Emilio, gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias, Arturo. Igualmente, Emilio Dada, presidente. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones de familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Si le puedo llamar a Fabián Sanabria Gerardo referente al tema de Olimpia. Sí, Olimpia. ¿Y quién era el encargado? Gerardo Luis Fernando tenía el nombre del jefe de seguridad de la llegada a la selección argentina. A su cargo está la policía paraguaya. Todo el despliegue que va a tener hoy, vamos a hablar con Urbana esta mañana, ya no tenías tiempo para ver acá, locura, lo que va a producir la Argentina. Sí. Con los argentinos para comenzar acá, Sí. Con los argentinos radicados en el país. Tupi, 27 años, llenando tu hogar de felicidad. Vas a encontrar las mejores ofertas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, 7:30, 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py llamando al 569-9000. Seguinos en nuestras redes sociales. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0913-343111. 1213. Solicita el crédito vehículos usados de Comisipar con hasta 60 meses de plazo y tasa de interés del 15%. Para más información comunicate al 248-8000 o ingresa a comisipar.com.py. Comisipar, tu mejor opción. Carnes Campo 9, disfruta de nuestros cortes ahora en Gran Asunción. Te esperamos sobre Avenida Laguna Grande, esquina Carendí. Escribinos al WhatsApp 0986-600-966. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. Richard Rodas es el jefe de Previsión y Seguridad. ¿Cómo te va, Richard? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, señor? Un gusto saludarle a usted y a su audiencia. Bueno, con relación a la presencia de la selección argentina
¿Qué se está previendo, cuidando, cómo y de qué manera para recibir a la selección argentina en la Conmebol? Y contanos, Rich. Sí, efectivamente. El operativo protocolar ya lo empezamos la semana pasada con la verificación in situ y toda la verificación del recorrido y los lugares que van a ser utilizados para el acto central, así como el aeropuerto y el trayecto que van a utilizar. Es decir que a partir de hoy, a primeras horas de la mañana, ya se implementó el dispositivo con el vallado correspondiente desde el aeropuerto hasta la Conmebol. Hoy en día tenemos suficiente personal de acuerdo al requerimiento de la Conmebol y estamos esperando nomás ya la llegada de las autoridades y de la delegación argentina. ¿Cuántas personas vienen con la delegación argentina? ¿Tienen la lista o la cantidad, Richard? Hay una buena cantidad y manejan la gente de seguridad de la Conmebol. Seguramente eso ha de variar de acuerdo a la disponibilidad de cada delegación. Eso manejan estrictamente la gente de seguridad interna. Nosotros vamos a fungir en la parte de seguridad externa con respecto a la llegada, acompañamiento y dispositivos de seguridad hasta el ingreso en la Conmebol. Ahí ya se van a encargar la gente de seguridad interna y de la Conmebol. El desembarque se hace, estamos hablando del tema migración, por donde hacemos los comunes, o acá va a haber un procedimiento especial desde pista, aterrizaje en el vuelo charter hasta ingresando al país, Richard Rodas. Tengo entendido que va a ser un dispositivo normal, la cual ya está previsto por protocolo internacional y la Conmebol. Una vez que en la semana se hayan presentado todas las documentaciones, creo que va a ser más rápido ahora. Desconocemos el dispositivo interno que va a utilizar el aeropuerto, ya que es una actividad interna de ellos. Ahora, cuando salgan del aeropuerto y se dispongan a la recorrida y a la llegada a la Conmebol, ya vamos a contar con un dispositivo de acompañamiento y seguridad. ¿Qué te imaginas, Richie, con relación a la presencia de público, especialmente los argentinos radicados en el país, en el aeropuerto, para ver a su selección? Excelente. Vos sabés que tenemos una buena cobertura de seguridad y yo creo que la gente también va a estar dispuesta y va a estar acompañando a su selección, así como el Paraguay también le va a estar acompañando a este país hermano que nos dio una satisfacción inmensa. Vamos a estar acompañándoles con todo lo que tenemos para que esto sea una fiesta en el lugar de servicio. ¿Tenés idea de cuánto tiempo van a estar en la Conmebol? Y no van a estar mucho tiempo, van a llegar del aeropuerto, seguramente tras los papeleos van a llegar a la Conmebol, el acto protocolar y seguramente el acontecimiento de premiación y de honores a la selección y al capitán, y una vez culminado eso ya van a retornar nuevamente al aeropuerto para retornar a su país. No van a tener una actividad extra muros, siempre y cuando no haya una disponibilidad de la Conmebol. Claro, te pregunto por su ingreso, ¿por qué área van a ingresar la máquina? Van a entrar por el área del área principal que está sobre la doble avenida, y ahí se van a dirigir por los accesos del costado para ingresar al lugar previsto. No por la parte frontal, sino del costado, que tiene un acceso especial. ¿Y a qué hora llegaría la delegación argentina, Richard? Y estamos previendo a partir de las 16 horas, ya esperando a las delegaciones. Ya seguramente van a estar llegando en forma continuada. Ahora, Richard, entre las 16 y las 17 horas esperamos la llegada de la delegación argentina. ¿Y cuántos policías se puede saber o no es mucho? Mientras haya un orden bien establecido, no hay mucha cantidad de policías. Resulta ser cuando hay una orden de operaciones, la cobertura es extensa, no solamente engloba la parte física del lugar, sino todas las adyacencias. ¿Y eso qué implica? Implica una disponibilidad de acuerdo al pedido de la Conmebol. Tenemos personal suficiente y si hay necesidad de acuerdo a la situación,
tenemos disponibilidad extra en todo el territorio del área central y metropolitana. Bueno, vamos a esperar lo que vaya a ocurrir. Esto, Richard, porque genera mucho. Mucha expectativa, sí. ¿Por dónde sale la delegación argentina al retirarse? Aeropuerto. Por el mismo lugar. Retornan, ingresan por el frente, pero por el costado del ingreso principal. Sí. Y vuelven a salir nuevamente por ahí. Por la afluencia de gente y de medios que seguramente van a estar en el frente, ¿verdad? Indudablemente el tema uno acá se llama Messi, no toda la locura que despierta y genera Messi. Yo creo que la gente de protocolo va a tener un dispositivo formal para la gente de prensa y toda la cobertura social que ellos puedan realizar en el momento. Sí, pero está bien, pero del aeropuerto, ¿por dónde sale para ir a la Conmebol? Es la pregunta. Ingresa por el aeropuerto tiene un trayecto largo por su propio territorio y sale ya a metros de la rotonda que es adyacente a la Conmebol. Esa parte van a estar cruzando. Esa parte está vallado, está con personal suficiente para que el tráfico no influya en el paso hasta la Conmebol. Y bueno, vamos a esperar entonces esta tarde. Gracias, Richard, muy amable por tu tiempo. Toda Gracias. una fiesta. A ustedes agradecido que tengan un buen resto de jornada. Gracias. Estamos hablando con Richard Rodas, jefe de Prevención y Seguridad de la Policía. Hoy es día para aprovechar y llenar el tanque de tu vehículo en Petrobras. Bajaron los precios en Super 97, Grid 95 y Prix 90. Visita la Petrobras más cercana y accede al octanaje al mejor precio. Petrobras, una parada de calidad. En Universidad La Paz comenzó a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral, inscripciones abiertas. Juan Martinich, Casimo Señor Rodríguez, kilómetro 51 y medio, teléfono 061 572 329, WhatsApp 0986 870018. Ingresa a universidadlapaz.com. Sí, podemos hablar con Norman Reed, presidente trinidense, lo que decía el niño. ¿Cuándo juegan el partido, niño? El sábado a las 17. ¿Dónde van a jugar? Trinidense Sportivo Luqueño. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Husqvarna. Está en vos a transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrar tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. 1221. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión que tenemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguimos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. ¿Cómo te va, Fabián? Hola, Arturo, un gran saludo a los compañeros y a la audiencia. Estamos hablando independientemente al tema de, habrá seguido nuestro informe y no podemos hablar con el médico del Olimpia, por la doble competencia de Olimpia, los lastimados que tienen, independientemente, primero el partido y luego el tema clínico médico, Fabián. Sí, lo del partido, yo creo que la primera parte del compromiso, los primeros 30-35 minutos, Olimpia dio una imagen más convincente desde su búsqueda. Digo, no estoy hablando de una mejoría muy marcada, pero en relación a lo que fue el último partido contra Libertad, donde le costó mucho llegar al arco rival, con esos tres volantes que paró Aguirre, liberó mucho más a Cardoso y a Fernández para que acompañen a Montenegro y generó situaciones. Está la jugada del gol, el gol tempranero de Brian Montenegro, después genera por lo menos 2 o 3 más de riesgo como para ampliar el margen, y apenas siente el impacto del gol del empate de Sarkis y de la expulsión de Richard Ortiz, y ahí sí, ahí varió el panorama para Olimpia, decayó lo que fue de entrada su propuesta futbolística y sobre todo la inseguridad defensiva. Yo creo que ahí está el inconveniente más grande que hoy tiene que solucionar, que tiene que resolver Aguirre. Hay que ver cómo hace, porque esto es algo ya de larga data, han pasado técnicos, han pasado jugadores en la línea defensiva de Olimpia y los problemas se repiten con las pelotas cruzadas, con esas pelotas filtradas sobre la última línea. De hecho, así llega el segundo gol de Sarkis, de un pelotazo, una doble peinada, y no hay una buena presencia en retroceso de la defensa de Olimpia, y lo mismo ocurre en el primer gol. Una pelota cruzada, toda la defensa de Olimpia corrida, muy mal parada hacia la zona izquierda, y le queda el callejón abierto que Salazar no puede cubrir y Sarkis define. Yo creo que ahí está el principal dolor de cabeza para el técnico. Hay que ver si en algún momento ya recurre a Romaña, hay que ver cómo lo recupera Barreto esta semana. Antolín dejó muchas dudas. No hablo lo que él representa como jugador porque está muy claro lo que
implica para este Olimpia su jerarquía, lo demostró en el Clásico en los pocos minutos que jugó, pero se notó la falta de ritmo en Antolín Alcaraz, y con equipos rápidos la pasa mal Olimpia. Va a tener un dolor de cabeza importante, son demasiadas bajas, y sobre todo en el sector ofensivo hay una buena noticia tal vez dentro de tanta malaria sanitaria para Olimpia, que es el rendimiento de Paiva cuando ingresó en el segundo tiempo. Yo coincido lo que decía el niño Jorge anoche en Fútbol a lo Grande en Telefuturo. Me parece que esos minutos que tuvo Paiva en el segundo tiempo, no solamente por el gol, sino por el despliegue, el rendimiento, se lo vio con ganas, se lo vio pidiendo la pelota, hace que se gane unos puntos con Aguirre para ver si puede arrancar el partido, o si opta por el 9, el grande, Bruera, que no entró bien, no estuvo muy participativo. Sí tendrá que corregir mucho. Manuel Romero no es solución. Yo creo que tendrá que buscar otras alternativas allí, a ver cómo rearma su medio ahora con la salida de Richard Ortiz, si quiere mantener a los tres volantes, si Hugo Quintana aparece de titular, si cuál es la opción que maneja, pero tiene mucho trabajo desde lo táctico, mucho trabajo desde corregir cuestiones muy puntuales, y ni hablar ahora con las bajas que tiene, sobre todo del medio para arriba. Es un dolor de cabeza importante para Aguirre. Estamos esperando el informe oficial de Derlis González Fabián y de Bryans Montenegro, sí, porque se hizo una resonancia y es muy pesada la carga futbolística de Olimpia. Sí, lo de Brian uno no puede así avisorar algo de buenas a primeras, pero salió inmediatamente, ni siquiera intentó volver, y eso da una señal de que puede ser algo complicado, delicado. Él pisa mal, yo veo que el tobillo como que queda trabado en el césped y hace un movimiento muy brusco con esa rodilla, no tanto como la de Derlis, pero sí da esa impresión de que de nuevo fue el hecho de no poder pisar de buena manera, y ni siquiera intentó volver. Él sale, Olimpia queda por lo menos un par de minutos con 9 jugadores, porque después se da el cambio, fue todo muy rápido, y no tiene buena sensación para Olimpia, para Brian, ojalá no, pero no da buenas sensaciones la manera en que se retiró, y ahí tiene muy poco recambio. Ahora es Paiva y Bruera, de jugadores que ya tienen experiencia, porque después no hay mucho más para elegir del medio para arriba, sobre todo para el sector ofensivo. Y bueno, seguiremos charlando, nos vemos más tarde. Gracias, Fabián. Bueno, Arturo, un detalle sobre lo que recién charlaban, porque quería aportar, estaba haciendo el seguimiento desde temprano a los colegas de la Argentina. Ellos tienen este horario, un colega que está allí incluso en el periodo de abajo, Arturo, hablan de que la delegación de Argentina sale a las 15 de Argentina, estamos hablando de las 14 de nuestro país, y que la idea es que a las 19:30 de Argentina, 18:30 de nuestro país, ya inmediatamente el charter retorne a Santiago del Estero, porque están esperando hacer un recorrido incluso en un bus descapotable para que la gente de Santiago del Estero los vea a los campeones del mundo desde ese recorrido, desde el aeropuerto que tienen allí hasta su hotel. Así es que simplemente quería aportar esto, el horario que están manejando en la Argentina, lo que sería el recorrido de presencia y salida nuevamente de Paraguay de la delegación argentina. Claro, generando lo que va a ser el partido mañana en Santiago del Estero. Chao, Fabián, nos vemos más tarde, gracias. Un abrazo. Igualmente, Fabián Sena. Shell baja sus precios de 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super regular y Shell V-Power. La mejor calidad al mejor precio, precios bajos, calidad de Shell. 12.27. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13.900. Bono incluido, acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131 Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Con la gente de Deportivo Luqueño, con el presidente Denis Caniza, Deportivo Luqueño. Viaja donde quieras con Visión y gana premios directos, comprando paquetes o pasajes en todas las agencias y aerolíneas del país con tu tarjeta Visión. Te llega un regalo directo. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000. Visión, banco más digitales, más humanos. 1228. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entrate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Está notorio el repunte de Deportivo Luqueño. ¿Cómo arrancó y cómo está? Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplir tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online con presencia física, más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Se enfrentaron las barras y los vecinos denunciaron. Estaba leyendo si podemos hablar con el comisario de la comisaría tercera de Luque.
hay gente detenida, se tomaron los hinchas, las barras, no los hinchas comunes, de la barra de Luqueño. Hubo un enfrentamiento muy fuerte y los vecinos denunciaron. Queremos saber si gente demorada, gente detenida. Estaba leyendo un informe que tiene que ver lo que pasó anoche después del partido. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. No es la primera vez que se enfrentan los luqueños entre sí. No es la primera vez. Y tienen ya antecedentes, y eso es lo que dice el niño. Ahora, ¿cómo ir a Conchenidense? ¿Qué cancha van a ir? ¿Qué seguridad le van a brindar? Esto ya fue después del partido. Y acordate los baños de Chuido en Cerro. Sí. No es poca cosa. Penalty te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Génesis SPH más 8 y te hidrata 3 veces más. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. 12.30. Con CNT 2.450 millones en premios, un Audi a 4.100 millones, más una RAV4 híbrida. Sale sí o sí una Toyota Corolla Cross. Pedí CNT Chep por Emoy. Habla con la comisaría tercera de Luque, ¿verdad? Sí. Aquí me aclaró un vecino. Fue con la policía. La sí, barra con sí. la policía. No, pero primero se toman las barras entre ellos. Ahí interviene la policía. Y ahí es donde va. Y hay 2 policías heridos. Sí. Esto ya estaba leyendo esta mañana, que hay 2 policías heridos que fueron a un centro médico asistencial. Por eso que se toman las barras, interviene la policía y ahí se arma más escándalo. Vení a Bristol y aprovecha la gran liquidación. Ahora o nunca hay miles de productos para vos: celulares, televisores, notebooks, lavarropas, heladeras y mucho más. Sin entrega inicial, escribinos al 0991-670-000. Ingresá a bristol.com.py. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones de los lácteos. Nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Perdón, tenía un mensaje para enviarle a Julio y ahora lo estoy haciendo. Tener razón. Yo te dije a las 12, Julio, un acontecimiento social, y nos encontramos, charlamos, hablamos, productor, video, fotografía, de todo un poco. Así que, Julio, un saludo para vos, anoto tu nombre y discúlpame, efectivamente. El saludo tendría que haber sido a las 12. Me atrasé 31 minutos, te pido disculpas. Un saludo para vos, Julio. Yo tenía el convencimiento que sí, pero bueno, se me pasó. Saludos para vos, Julio. Gracias por tu atención. Muchísimas gracias. Estamos en contacto, Julio. Acontecimiento social, nos saludamos, charlamos. Algunas cosas planificamos en breve tiempo para más adelante. Saludos para vos, Julio, un saludo muy especial. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor duerma sin movimiento. iMóvil. En Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a vivmayflores.com. Regala Vivmayflores. El club saldó la deuda con Cerro Porteño. Matías Villasanti inició el proceso para revocar la sanción de la FIFA. Dani Maciel. Gremio, entonces, es el que se pone al día. Sí, Gremio. El club saldó la vía Simón Gremio. Ahí está, mira. Ahí. Ya, correcto. ¿Y qué voy a poner? El club Gremio. Caso El que le Villasanti. dé a Cerro por Villasanti. Sí, saldó la deuda y espera que revoque la FIFA. Sí, la sanción que acaba de, en este caso, esta semana se comunicó la sanción para Gremio por la deuda Villasanti. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1 en la salud de cada día. 12.33. Estudia tu carrera a distancia en la UNIBE, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Comercio Internacional, Marketing y Publicidad, Psicología, Derecho, Psicopedagogía y Ciencias de la Educación. Habilitadas legalmente con acreditación de calidad. Ingresa a distancia.unibe.edu.py. Comunicate al 021-447-207. En la UNIBE construís tu mundo profesional. Con cubiertas Kumo Tire andas sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial con tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontralas en Chacomar y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con cubiertas Kumo Tire. Anuncia Guaireña que ya pasó por cirugía Nildo Viera. Se hizo la artroscopía en la rodilla derecha, resultados satisfactorios y sin complicaciones. Un mes de recuperación para Nildo Viera, el delantero de Guaireña. Un mes. Artroscopía en la rodilla. Bueno, hola comandante. Manchester City salió campeón del torneo de los ex de Ñemby. Exas de Ñemby. Manchester City salió campeón del torneo de los ex de Ñemby.
Saludo a los muchachos, David Hermosilla, Rubén Ifrán, Rodrigo García, Capitán, Luis Fernández, Junior Gaona, Fernando Mariño, Fernando Ortigosa, Alejandro Peralta, Miguel Montiel, José Ortiz y Juan Balbuenas, el presidente. Comisario Arnaldo Irala, ¿cómo te va la comisaría tercera? Buenas tardes. Buenas tardes, don Arturo, a su mesa y a la audiencia. Estamos leyendo, informándonos de unos incidentes fuertes, primero barras entre sí, policías heridos cuando quieren poner orden en Luque después del partido. Contanos, comisario Irala, ¿qué pasó en Luque terminado el partido? No, en realidad ya es entrada muy en la noche, ya pasada las 23 horas. Ah, pasada las 23, contanos. Sí, ya luego de que haya ganado quedan inmediaciones del estadio a compartir y continúan con su grupo de barra entre su grupo de músicos, o sea que continuaban y entonces hubo algunas quejas de los vecinos. Fíjese, don Arturo, que actualmente pues barras ya están unidas más o menos y ya muy pocas. Perdón, pero vamos a recuperar la señal. Perdón, discúlpame, comisario Irala, no sale bien. Tema muy sensible, delicado y queremos escuchar muy bien lo que pasó. Fue a las 23, no terminado inmediatamente el partido. Bueno, altas horas de la noche. La mejor opción para instalar tu industria depósito, fábrica Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. 1236. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 092-104-287. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Todos los incidentes ayer con heridas lastimados fue a las 23 en Luque. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. Tenemos los informes de policía heridos. Hay que ver si los de la barra también algunos quedaron así. Blinda tu vehículo contra el camino con Erimark. Con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta un 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol más octano mejor precio. 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan de tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol. Vamos. 1237. Indalco, seguridad en Ciudad del Este. Tapones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias. A 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Comisario Irala, ¿me escuchás? Sí, ahora le escucho. Ahora sale muy bien. Vos decías que después de la 23 registraron los incidentes. Contanos cuál es el informe policial que se puede brindar desde Luque, comisario. Efectivamente, los hinchas en su... O sea que dentro del estadio ellos se juntan tranquilamente, pero... fuera de las actividades, sí, ya ellos por separado manteniendo sus identidades, la barra de Luque y el otro grupo es el grupo de Cancholia, la verdad que normalmente anteriormente tenían unas ciertas rivalidades, pero con las conversaciones que se han llevado a cabo existe una cierta colaboración en ese sentido y han dejado de lado algunos aspectos por los que ellos estaban en controversia, ¿verdad? Pero anoche, después del triunfo, quedaron los grupos indistintamente a festejar y entonces en ese horario empezaron a existir muchas quejas, muchas denuncias del ruido que ellos, a consecuencia del uso de los bombos y una cosa, una barra común corriente que estaban en las inmediaciones de un local, un bar y más cosas. Por esas razones pidieron la presencia policial, pero cuando se fue el personal policial a hablar con algunos del grupo, entonces no hacían caso. Por esas razones el jefe de servicio de turno solicitó el apoyo del grupo
de la GEO, que viene a ser para nosotros la agrupación especializada acá en la área central, y cuando llegaron ellos para imponer más orden en el lugar, entonces ahí se produjo la confrontación entre policía y un grupo de Navarra brava, y ahí fue que se acoplaron también los 8 que estaban en otro lugar. Ahí fue que ocurrieron algunas disidencias que no pasó a mayores en realidad, pero se procedió a la aprehensión de 4 de ellos, más incautación de algunas motocicletas. Bueno, ¿y cuántos están demorados hasta ahora detenidos o no? Demorados. 4 son 8 a 9 motocicletas que están incautadas. ¿Y qué tiene que ver eso en la motocicleta, comisario? Bueno, normalmente ellos vienen en estos lugares, se juntan a bordo de motocicleta, y ya que en su mayoría están todos alcoholizados, entonces en la huida abandonaron todas las motocicletas. ¿Y estos que tienen antecedentes los que están ahí demorados? Señor. ¿Tienen antecedentes los que están con todos los nombres? De ellos tienen antecedentes, pero son hechos sin relevancia de otra índole. Bueno, correcto. ¿Pero quedaron policías heridos, lastimados por los incidentes? Bueno, y efectivamente hubo una incidencia fuerte en el sentido de que ellos utilizaron capote y más cosas, y por supuesto que hubieron 2 que recibieron capotazos que no pasó a mayor. Bueno, pero ¿cómo están los policías? Están bien, ellos están normal. Están normal. Bueno, ¿qué más se puede? Una pena lo que pasa con Luqueño, ¿no? Con las barras, digo, no con Luqueño, con las barras, comisario Irala. Bueno, y son situaciones que algunas veces por algún motivo, porque ellos sí tienen sus líderes que manejan muy bien el grupo. Voy a estar reuniéndome esta semana a verificar esa situación y analizarlo con ellos mismos, las controversias que se ha tenido anoche. ¿Cuánto? Que no vuelva a ocurrir eso. Bueno, pero ¿cuántos en total eran los que protagonizaron eso? Y bueno, y de acuerdo al informe que me pasó el que estaba de turno, alrededor de 100 personas. 100 personas. Sumando las 2 barras, ¿verdad? Sí. Y otra cosa, ahora juegan con Trinidense, hay que ver en qué estadio, porque así como están las cosas, no en Trinidense, por el tema de las barras de Luqueño que asistan a los partidos. Entiendo que Luque se va de visitante, ¿verdad? Sí. Hay que ver. Y eso dependiendo ya del local donde va a hacer de local y eso, entonces de acá de Luque se hace un acompañamiento especial hasta donde ellos llegan. Desde luego hay una muy buena cooperación y muy buena relación entre nosotros y con el grupo. No sé si por el estado de ánimo de anoche fue que se salió esto de control, entonces vamos a someter en un análisis. Yo todavía no pude sentarme a hacer eso por la sencilla razón de que desde muy temprana hora estoy acá en la zona de Comebol trabajando para todo lo operativo de lo que va a ser el día de la fecha. Está bien, comisario Irala, gracias por tu tiempo, por los informes, estás en la Comebol. Gracias, muy amable, comisario. A la orden. Gracias. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar en la mayor casa de empeños del país. 52 locales disponibles para brindarte la mejor atención. Empeña seguro, empeña en La Plata, laplata.com.py. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Estaba con chikungunya, nuestro nuevo compañero Germán Cafa. Ayer se fue al médico, me estaba brindando un informe, le dije tranquilo, me mostró todos los papeles. No, tranquilo, no me. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. Así me fue, Denis. ¿Cómo te va, Denis? ¿Qué tal, Denis? Hola, Arturo. Buenas tardes. ¿Ya tuviste el chikungunya? No, gracias a Dios no.
No, no tengo. Una vez. Dengue sí tuve. Me acuerdo, no, dengue, era COVID. Y COVID. Sí, que ese te COVID también. perdiste la memoria ahí. Sí, perdí totalmente la memoria, Arturo. O sea, le pregunto cosas y dice, yo no me acuerdo, no sé qué. Sí. Increíble. En serio. Así mismo. ¿Y tu memoria ahora cómo está con Luqueño y el repunta? ¿Una dedicatoria a Víctor Villalba o no? Pastillas de amnesia, no. doctor. Para nada, Gustavito. No, bien, estamos, Arturo, paso a paso. Como diría Angelito, un afamado entrenador. Sí, paso a paso. ¿Quién decía eso? Mostaza Merlo. Mostaza Merlo. Y creo que Angelito tenía una frase sobre eso también. Denny, lo de Luqueño, contanos el momento, lo que sentí vos. Gustavo Florentini tiene chikungunya, ¿verdad? Sí. Sí, realmente nuestro entrenador no está bien, pero lo suplantaron bastante bien los ayudantes y se consiguió una victoria muy importante para el equipo nuevamente y estamos bien, de a poco, y bueno, ojalá que sigamos por ese camino. Bueno. Cuando vos hablabas de los juveniles, lo incluía Ruiz Díaz, autor de uno de los goles, ¿verdad? Sí, señor, Sebastián Ruiz Díaz, siempre lo tengo cortito a Sebas. Así es que quiero que triunfe. También entró Matías Medina, que siempre les hablo, ¿verdad? Ese es, pero ¿verdad, Arturo, que te dije por Marcelo Pérez, que chuta muy fuerte? Sí. Y que varios goles hizo de esa manera. Este delantero que entró, no puede ver el arco. Gira y le pega al arco, no te va a pasar a su compañero. Y le choca y no le tiras. Y tiene 18 años, así que ya te estoy diciendo la característica de Medina. Y bueno, Seba Ruiz Díaz le pega muy bien, da la pelota, hizo un gol, así es que estamos contentos con los juveniles y más contentos con la gente de experiencia, como es el caso de Pablito Aguilar. Jorge Mendoza se mandó un partidazo, Rodrigo Rojas cada día está mejor, así es que una complementación muy buena entre experiencia y juveniles en el Luqueño. Debo preguntarte algo que quizás es privativo de... ¿Jorge Mendoza está teniendo algún problema extrafutbolístico? Tuvo y bueno... Perdón por la pregunta y con el debido respeto. No, sí, Arturo, realmente él pasó muchas cosas, por eso no tuvo un rendimiento al 100% como le conocemos a Jorge Mendoza. Hoy en día está volando, sí. Por eso mitad de 22 años como está corriendo. Y bueno, el entrenador habla permanentemente con él, realmente hay que dar la derecha a Gustavo en ese sentido, lo banca, habla y trata con él, ¿verdad? Hoy está rindiendo muy alto porque es uno de los pilares del plantel y estamos contentos con él y ojalá que poco a poco pueda solucionar sus inconvenientes particulares. Sí, y mucha fuerza siempre. Se fue muy respetuoso Jorge con nosotros, Denis, siempre. Sí, es un gran profesional, un ser humano increíble, Jorge, Rodrigo Rojas, Pablo Aguilar, Juan Núñez, el otro que es de experiencia también, Cachivera y otros más, de gente que ya tiene un recorrido en el fútbol, que son personas que se pueden hablar y son personas de bien. Muy bien, Denis, saluda a Jorge y a todos los compañeros, los más experimentados. Ruiz Díaz nos dijo Francisco Ferreira esta mañana, tiene nacionalidad colombiana. Sebastián Ruiz Díaz. El autor del gol. Dice, ¿Cómo que nacionalidad colombiana? Espérate, no, yo no digo que no puede tener la doble nacionalidad. A eso me estoy enterando ahora contigo, no sabía eso. Dice, es raro, nunca... Buen día, Arturo. Chico Ruiz Díaz tiene nacionalidad colombiana, dice Francisco Ferreira. No es para más ningún lío con los extranjeros de Luqueño. Yo estoy diciendo lo que ya comentamos. A lo mejor tiene... ¿Se registra como paraguayo, Víctor? Y en la ficha aquí me sale como paraguayo. El tema es el siguiente, Denis, que si no es paraguayo no te cuenta para el tema del sub-20. Por eso, si es que tiene esta situación, deberían ver realmente cuál es la nacionalidad que tiene. Porque si no, no suma minutos. ¿De dónde surgió la información esa, Víctor? Disculpame que te... Francisco Ferreira. Ah, sí, Francisco. A las 7:45 escribió. Buen día, Arturo. Este chico, Ruiz Díaz, tiene nacionalidad colombiana. No. Él es paraguayo. Así es que ahora corto con ustedes y voy a llamar un poco a ver
Si es cierto, no creo, porque no está inscrito como colombiano. O sea, Lo que veo es paraguayo. aquí, Denis, en el boletín Sub-20 que suelen sacar semanalmente, sí lo consideran paraguayo. Fecha 5, Sebastián Ruiz Díaz. Fecha 6, Sebastián Ruiz Díaz. Quiere decir que en el COMED él figura como jugador paraguayo. Pero sí con Se estará doble... confundiendo, Francisco. Capaz que esté confundido, Francisco. Y Denis, Francisco, Sí. hablando de Francisco te saluda. En el portal fichajes.com también la ficha figura como colombiano. Dice nacionalidad colombiano, posición delantero, Sebastián Ruiz Díaz. ¿De dónde sacaste eso vos? En un portal de fichajes.com. Pero puede tener doble nacionalidad. Sí, pues. sí. Pero, o sea, no es algo que una sola persona... Ah, ya se comentó, esto ya está publicado. Está en un portal donde están los datos de cada uno de los futbolistas. Él es un chico de la formativa de Luqueño. Me es bastante raro esa información que está saltando ahora, ¿verdad? A lo mejor Pero, sí. llegó mal Corto el- con usted y trato de conseguir más información, pero no está, él es paraguayo, o sea. ¿Vos Así tenés como yo he paraguayo, visto, está Víctor? inscrito ahí Sí, en sí, el, está en el sistema sistema como COMED, paraguayo. figura como paraguayo. O sea, válido los minutos como sub-20 reglamentario. Bueno, Sí, está bien. así es. Y dice Jorge Mendoza, para vos esta victoria es mi hermanito, que siempre guíe mi paso, vas a traer mi corazón y cada partido será para vos. Te voy a estrenar mucho mi rey, dice Jorge Mendoza, este era el tema el cual habíamos comentado. Y bueno, Denis, un saludo de la distancia. ¿Dónde van a jugar contra el Trinidense? Y depende de Trinidense. Al final no creo que vayamos al interior, por acá, en alguna cancha de Asunción Dice, o alrededores. dice el niño que están gestionando defensores. Y ya depende de Trinidense, sí. A nosotros nos conviene salir de... que no sea la cancha trinidense. Sí. Denis, dice, hacerle acordar a Denis que luego del partido contra mi club por Libertad, le dije que Ruiz Díaz es bueno, dice el arquitecto Dragoto. Le mando un fuerte abrazo al arquitecto, sí me dijo, me recuerda que me decís vos, Arturo, sí me dijo, sí. Y bueno, ahora, me saltó en la memoria. Bueno, Denis, un saludo a la distancia, seguiremos charlando. Y bien por los juveniles de Luqueño, los de los mayores ya sabemos, los que van ganando espacio en Luqueño, Denis. Así mismo, Arturo, estamos contentos con ellos y muchas gracias por el apoyo de siempre y cuando gusten, Arturo. Gracias, Denis Canis. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Es que claro, si podemos insistir con el médico del Olimpia que nos dé un panorama de los lastimados o recuperados, que está Francisco. Hola Arturo, saludos para todos. ¿O te hizo algo Gabriel Bader? No. Claro que te hizo. No, pero tampoco es para... Subió. Así no, ustedes así no eran con hay los dos jugadores que a mí... eran con los defensores de Cerro. Hay Eran dos así. jugadores que para mí hasta el día de hoy no están en la misma sintonía que ¿Quién? el resto de sus compañeros. ¿Quién? Es cierto, subió un poco de nivel. ¿Quién? Para mí uno es Rivas, que no está en la misma sintonía, y Báez. Espera un ratito. Vos le estás descalificando a Arce. Entonces no hable con doble discurso ni diga Arce es un buen técnico. Porque si vos ves la película así, Arce no es buen técnico. Si vos ves la película como vos ves, Arce se equivocó. Con ese jugador sí. Sí, ¿viste? Sí, con ¿Viste? ese jugador se equivocó. Y Arce que no sabe, no conoce. Trajo... ¿A qué es lo que le trajo? Jugador Pero ¿qué es lo que le trajo? y- Y como central no anduvo, veo. Ahora sí, como central sí. Eso sí. Pero es lateral izquierdo. Pero a él le trajeron como lateral izquierdo. Pero mira que como central... Ahí está, Pero no se puede mejoró, hablar con Francisco. pero no se puede hablar Mejoró, o sea, mejoró. no. Yo no dije que no mejoró, subió un peldaño, pero con relación al resto. ¿A qué resto? Y de sus compañeros, ¿Vos sus sabés Patino compañeros. cuántas veces patinó? ¿Vos sabés Pínula cuántas veces patinó? Ayer, si va a ser en un partido general, muy tranquilo, si él va a se ser- complicó, le da una pelota a Jan para atrás que casi termina ¿Cuál, en un blooper. cuál? Y allí en, Sí, en el partido contra corriendo Nacional. Jan fue a buscar la pelota Sí, casi dentro Pero de son la muy Casi- fuertes, son casi- muy duros con él, Pero Fabián, mejoró, vos, Francisco. lo sé. Mejoró, Niño. sí mejoró. Yo me pongo punto intermedio. Ahí está como de niño. 1 al 10. Cuando vino, porque... A ver, espera. A ver la bola. De 1 al 10 tenía rendimiento 3 y ahora llegó a 5. No había rendido Entonces todavía no está a la altura de lo que es Cerro. En plano internacional y ahora contra Nacional viene golpeado, contra General Caballero. Bueno, mira que contra General Caballero tuvo problemas.
Contra General Esa Caballero tarde- tuvo problemas. esa tarde estuvo O sea, mal, con el respeto. Pero por ejemplo ante Fortaleza estuvo bien. Sí, Mirando- pero una buena, dos malas. Una Ah, buena, la dos puta. malas. Entonces, Yo como central lo veo mejor. para Cerro no Lo veo sé mejor. si. Porque en el plan, no Creo sé que si sí, para que- Cerro. Más Porque en todavía el plan, que- Cerro te Gustavito, vení, vos, exige, tienes la razón. Cerro Vení, te- vos, vení. A vos tienes la razón. Es otra exigencia. Espera. Cuando vino Es otro Cerro, cuando nivel. Gustavito planteó el tema, que no le dieron bola. Espera un ratito, César y Fran. Aquello de la guerra del 70 que declaró un paraguayo y pisar suelo colombiano es paraguayo y al revés cuando es colombiano. Me parece que es más honorífico el tema. Sí, creo que se desmintió de que fuera Sí, oficial en su momento. Es más honorífico. No hay documentos sobre Sí, es más honorífico. histórico sobre eso. O sea, Esto- en realidad es más honorífico, así más, es, más, así más es. simbólico. ¿Qué es lo que vos- espera, antes de entrar, ya Espera, que estamos hablando de espera, defensor espera. central, que Todos estamos así, ¿eh? tenía que haber quedado en Sí, familia. Yo ayer quedé ¿Cuál? enamorado futbolísticamente ¿De quién? de Andrés Duarte, el de Espera un Resistencia. ratito. Espera. Un animal. Lo que jugó ayer es... Listo. Superior a Pulpito y al padre. No, Así son pero ustedes está, los que- espera un ratito. Pero viene bien. Espera, Tenía que haber buscado ahí el hermano. Espera un ratito. No sé, yo lo vi mucho a Andrés y ahora recién veo Ahora que sí, pero está ahora, confiado. estoy hablando de ahora. Ahora recién, Ahora. porque jugó en Hace San dos, Lorenzo, tres jugó Ahora. Yo lo vi jugar en Cerro en la Ahora, porque reserva. el fútbol que fotografía del momento. No es Alexis, Ahora. no está ni es Alexis. cerca de ser Alexis. No es. Pero entre Gaby Baja y Andrés Duarte. El problema es que se van a meter lo que dicen con Gabriel Baez, porque van a tener que sostener lo que están diciendo. Lo que están diciendo es que Cerro se equivocó con su contratación, primero. Y yo planteé y dije, quiere decir que Arce, cuando lo pone a los apurones, venía de Sol, y Sí. justo juega contra Sol. Sí. Porque él decía que al lateral izquierdo le faltaba. Competencia le faltaba a Alan Rodríguez en aquel momento que era el titular. Sí. Entonces, Y era el único. Y en en su ese tiempo, momento. Niño gusta hacer un término con Baez. De Para con lateral, Baez. Para con Baez, que fue... ¿Cómo dijiste? ¿Usaste? Fue mucho premio para él. En su Exactamente. momento, hago una pregunta bien, no, yo no estoy diciendo que ustedes... pasaba a ser uno más en Espera, Sudamérica. espera. En ese momento. Pero sinceramente, hoy de central le está yendo muy bien, así como Víctor, de central. Pero le descalifica, ayer mandó el de lateral por la izquierda. Tampoco De lateral por la izquierda. demasiado, no sé, a mí me De parece muy central, generoso. de central Le va bien, bien, por eso bien, no, yo dije bien, bien, no, es le da- muy de central bien. le va bien. Mira que los errores defensivos y vienen de- por el lado de arriba y de abajo, o sea, Es el sector más todavía pobre de no Cerro, corrigió el sector Cerro izquierdo, la el sector, defensa. y ya no Es va a más, corregir este mira año, los este números. semestre ya no, porque Cerro ya es un tiene. equipo que marca muchos goles, pero también le hacen muchos goles. Partido en dos en zona defensiva. Va a sufrir con un equipo que le juegue. Entonces Chiqui se equivocó doble. Y Chiqui acertó, con el único que acertó Arturo fue con Jam. Después el resto. Espera un ratito. Todos le salieron mal los otros A refuerzos. la puta. Y sí, le salió mal Moreno, le salió mal Mateo y le salió... La Moreno primero, no puede ser Mateo, después Moreno, porque siempre Bueno, Moreno está en la bien, punta. ponelo en el fondo si querés, pero le salió ¿Cómo mal. le tiene Arturo? Primero o último le salió mal. Y Carrascal, ¿qué es lo que es Carrascal tuvo términos 6 meses medios, bueno y después... Espera un nada, ratito. nada. Entonces la dirigencia de Cerro No es puede torpe. ser Espera, depender de un jugador que se prende cada... por Y según favor. ellos no entienden nada de fútbol la dirigencia de Cerro. Según ellos. Según ustedes, porque cuando Carrascal viene Cerro, renueva su contrato, extiende contrato. Sí, le compró el pase. Quiere decir que Cerro, su dirigente no entienden ni medio. Y ahora no saben qué hacer con Carrascal. Está jugando en reserva, la vez ¿Y pasada después? entró 5 ¿Y después? minutos. Ahora que se viene a la competencia, yo creo que va a Ahí comenzar puede a ser. tener minutos. Otra cosa. Sábado, el otro día lo elogió. En las prácticas, sí. En las prácticas que viene llega rindiendo. todo el Yo creo tiempo, que- que otra mete cosa. gol. que le pueda Dijiste ayudar a eso algo, nuevamente. niño. El jugador tiene que tener minutos para volver a Ahí recuperarse. no entra Pachi Carrizo. No darle no le vas a regalar un tiempo, minutos y a no jugadores que un no tiempo están ya lo sacás rindiendo, de vuelta. Gustavito. Pero y darle la continuidad. Menos todavía en Cerro Porteño en Olimpia no da para... Espera, vamos al ejemplo Apelar nomás lo que a digo, continuidad. a lograr de el lo que el último jugador que que llegaron recupere en su nivel. Cerro. Y, ¿Qué pasó con Claudio y con Carrizo? son de otro... Ya sé, Cambiaron su mentalidad. Por eso, pero Cambiaron su Espera, también. si sumamos a uno que todavía no... Así como dicen los oyentes que nos pisamos todos. Ahora lo de Wilder Viera. Le diste minutos y rindió. A eso me Aprovechó su oportunidad, Wilder Viera. Que antes pasaba a ser un segundo o Estaba tercero. préstamo, de hecho. tapado, En sí. General Caballero de Mallorquín. Ahora le das la oportunidad y se justificó. Y estuvieron en un ojeador en la olla, Ah. viendo el partido.
Sí, porque están Sí, yendo es- alto. De Brasil, muy bueno. de Brasil para llevarlo al fútbol brasileño por el recorrido que tiene. Sí, sí. Hay que ver si esto queda así nomás, si le van a hacer el ofrecimiento a Cerro Porteño sobre Viera. Pero cuando Gustavito decía que Cerro se caía a pedazos físicamente, sí, no decían nada. Para mí, No, Cerro sí. está ópticamente, era mental. yo ando el año mental. pasado. Está motivado, yo lo veo Estaba- motivado a ahí Cerro. está, sí. O sea, Cerro está físicamente motivado, se- entra. Entonces se Es refiere al más, año pasado, si, cuando yo si venía. vos, desde si que vos llegó mirás, Se me miraba así como parecía vos yo, mirás ¿no? vos mirás el clásico, el que tuvo la intención, vos decís, este equipo quiere ganar el partido, y te das cuenta que quiere ganar, Pero entra aclaramos, motivado, Pancho, Arturo no contra se refiere a Fortaleza. se refiere al año pasado. Y bueno, equipo el de- año pasado era otro de Chiqui, técnico, de o sea, Chiqui. ya Sí, está, cuando yo estaba atropellaba la mesa y desmotivado decía el lo plantel, tiqui-piqui, estaba, se caía a pedazos y usted me estaba, miraba como a si ver, fuera que yo toda hablaba. relación se desgasta, entre jugador y cuerpo técnico también ocurre eso. Por más de que sea muy bueno, no hay un problema grande, algunos te pueden decir, no, pero está desgastado, pasó el tiempo. Por eso hay muy pocos casos mundialmente de técnicos que duran 5 años, 4 años, 10 años. Ferguson, el del Arsenal, Wenger y Guardiola, y paremos de contar, porque cada 2 años es la movida del técnico. Eso es lo normal en el fútbol. No hay contrato de 4 años. Sí. Se fue por el desgaste que le produce al plantel y él mismo estaba desgastado. Yo lo vi al propio. Sí, solamente se le ocurrió a Cerro Y hacerle... sí, Desde el Arturo, 2014 pero hasta el son año casos pasado. excepcionales. ¿Cuánto tiempo? Desde el 2014 hasta el año pasado, Francisco, 8 años. la vida me enseñó a no ser tan tajante en los ejemplos. Porque Y la sí. podés embarrar. Nunca seas tan tajante. Tiene que poder durar 3, 4 años, 5 años. Pero son quieren tocar. No, pero casos vamos a buscar- excepcionales. No, eso es lo normal, lo que tendría que ser. Cuando lo cambian, sí. Yo no creo que haya tenido que te diga. Acá en el fútbol sudamericano es muy común. Yo creo que ahora he visto que el técnico Tottenham, hay uno que cambió ahora. Conte, sí. Conte. Lo que estoy diciendo es que, para no ser tan. Cerro firmó un contrato de 4 años y se enamoró de Arce. Habría que Ocurre- preguntarle a Zapac eso, Arturo, alguna vez. De por qué le dieron 4 años de contrato. A Zapac, a la dirigencia. Porque en ese momento creyeron que era lo conveniente. Pero era Como ahora mucho, hicieron niño, un golpe de timón y es Saba. Y le está yendo bien con Saba. Le pegaron con Saba. Dieron el ojo con Saba. Fuera de que Pancho encuentre la situación y el que está viendo Cerro es cierto. Si tenés problemas defensivos, ¿cuál es tu mejor defensa? Atacar, hermano. Entonces, Y sí, eso hace sí. Cerro. Si vos tenés limitaciones en el fondo, salí y atacar. Y es lo que hace Cerro. Igual a mí me preocuparía para Copa. Para torneo le puede alcanzar, pero para Copa, para lo que... Sí. Pero vamos a ser sinceros. Vos le das a los 3 equipos paraguayos pasando. Copa hasta No, octavo de final, octavo, igual, sí. Va a llegar un momento que te va a tocar. Pero no le vaya a quitar la esperanza al hincha. tengo mi duda. No le quite la esperanza al hincha de que puede ir con este técnico, porque le tocó la cabeza a Cerro, que era un trauma que tenía Cerro. Por primera vez puede ir hasta más Una lejos. cosa es la esperanza y otra cosa es Oh, la no realidad. sé si por primera vez, pero futbolística. puede avanzar hasta... Puede hacer buena copa, puede pasar, va a sumar una buena cantidad de dólares por partido ganado y todo lo que quiera. Es más, después habría que ver cómo se termina dando el grupo. Y no es mala idea para mí pasar la Sudamericana, por ejemplo. No es mala idea. No, con el Porque- plantel que tiene Cerro puede, ojo con el plantel, para, yo digo, cuartos, semi, puede, niño pelear, de poder porque todos pueden. en la De motivación poder está, todos pueden. a ver, Patronato, que está en la Argentina, que entró también, usted puede. voy a entrar y voy a tocar un tema que a mí no me gusta comparar, Pero no vamos a entrar. voy a Olimpia del 2013, De poder todos pueden, claro. Olimpia Sí. 2013, Peor, le iban a sacar a Almeida. Y que no que me deje mentir Almeida. Jugaba en Ecuador y ganó 6-1, 6-0. ¿Contra quién era? Deportivo Lara. Preguntarle a qué hora hablé con Almeida esa noche. Deportivo Lara en Venezuela, Preguntarle ganó por- a Almeida a qué hora hablamos. A la medianoche. a lo que voy nomás, es Voy que- a terminar con esto, si me permitís, avalando lo que vos decís. Aprenden a escuchar, Francisco. Y va a avalar más lo que vos estás diciendo. Va a avalar Pero ¿y no mucho era que más. se decía que entró por la ventana, Arturo? Espera, ¿quién? Y Olimpia, No. para jugar... ese fue el 2002, Sí, 2002. no, estamos hablando de 2013, No, ese fue, pues entró por una liguilla. sí, le ganó a San Lorenzo. Y Nacional, cuando fue finalista de la Copa, había entrado, creo que de primera etapa. O entró Bien, fase de sí, grupo. sí. No, entró por- Nacional fase de grupo, porque había Y sido llegó campeón el año Nacional pasado. y no se podía creer. Y en el ranking nacional estaba 16, San Lorenzo 15. En la ubicación. En la clasificación de octavos fue eso. Sí, ese, y bueno, pero estaban 16, 15. Vélez fue la mejor campaña y le tocó Vélez y le eliminó a Vélez en octavo. ¿A dónde nos quedamos? El Olimpia. En Olimpia, Almeida. Cuando con Almeida. El 2013. ¿Ya te vamos? Sí, mejor. Pero voy a venir, Arturo. No, andá nomás. Zapac. Puedo venir. Sí, después. Vamos ya a Zapac con lo que dijo Zapac en el caso de Carrascal y Pili Damota en la asamblea.
Moreno Martins y Carrascal habló de los dos Zapac. Ahí tenemos. Gentileza de 3 puntos suspensivos. Volviendo al tema de Copa, cuando Gustavito se acomoda allí, porque en ese día de vuelta interrumpe un poco Gustavito, o está allá o está acá, porque venía bien acá. Corta la inspiración. Cuando estamos hablando, para terminar mi punto nomás. Ese plantel 2013 de Olimpia no tenía la grande figura, ¿no? Salgueiro, sí. Pitonio en buen momento, o sea, no era un equipo que hay una realidad del 2013. Era mental la cosa. Los tiempos de Copa cambiaron. De aquí en la segunda parte del año te van a meter la billetera los equipos brasileños nuevamente. Sí. Y hay otro detalle, que te guste o no te guste, con bar o sin bar. Cerro y Olimpia en el fútbol paraguayo son Cerro y Olimpia. En la Libertadores pasan a ser Ameliano y Nacional. Con los árbitros. La historia con los árbitros, sí. Con los árbitros, sí. Sí, el Cerro, ¿te acuerdas lo que ahí? Enorme, 2 metros y no había un lugar. Fluminense, ahí está. Por eso te digo, Cerro y Olimpia en el ámbito local, bueno, te pitan a favor, pero en hablando del lado arbitral, por eso te digo, ellos tienen todos los condimentos siempre, coincidentemente siempre se equivocan a favor del grande. Aquí para el torneo local ellos son los grandes, pero cuando va para la Sudamericana, ahí somos Paraguay en la eliminatoria. ¿Qué es lo que nos pasa en las eliminatorias? Ahí en la eliminatoria siempre te van a pitar a favor de Argentina y Brasil. Pero no depende todo del es un condimento. Es un condimento de eso. Para mí también tiene, la billetera que ellos yo tienen veo con un qué para Cerro, pero que tiene con qué para pelear, con un lavado de cabeza importante, que positivamente. Ya tiene ahora. Sí, ya tiene. Es más, para mí hoy, después de la pérdida de Martínez en la media cancha para Libertad, para mí hoy Cerro es igual debe ser un equipo que es medio imposible, pero principal. Casi los 90 minutos tiene que tener esa versión en Copa. No, por ejemplo, lo que te pasó el otro día ante Nacional. Comenzó el segundo tiempo y Cerro entró dormido. Pero eso no te debe pasar en Copa. Jan le terminó salvando ese segundo, lo que puede haber sido el empate Nacional. Hay un detalle nomás. Cuando dice Saba, vamos a seguir jugando de la misma manera, vamos a jugar de esta manera en todas las canchas, como lo sabemos hacer. Creo que eso por primera vez condice el discurso con lo que uno ve en el campo, en este caso. ¿Querés saber por qué 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Averigualo escribiéndote en nuestra próxima feria especial de invernada, el 29 de marzo a las 19 horas por Copa TV y Canal Pro. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios especiales de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33, dirección Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Idoyaga Asunción, Cantabria S.A. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.pirega. Aso de fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Zapac, Moreno Martins, ¿y quién es? ¿Qué es lo que? Va a aprovechar, Gustavito, va a aprovechar. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega Delivery en Punto Farma, hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Promoción válida para compras por la web, la app, llamando al 61 61 000. Mega Delivery en Punto Farma. 13-7. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Si necesitas consultorías médicos, vacunatorios, estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, andar rápido, ginecología, obstetricia, medicina familiar y mucho más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030, Rápido, clínicas médicas. En instantes se apaga hablando el momento de Cerro y después tenemos Moreno Martins, tenemos Carrascal. En Electroban volvimos con 2 cuotas de regalo, juegos de somier convencional con Pilotop. Ahora solo 16 cuotas de 193.000 guaraníes. También podés pagar hasta 12 cuotas sin intereses con nuestros bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. 13-8. Pufa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos.
Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con traslados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. 15:30 voy a estar ahí ya desde temprano para todo lo que va a pasar a partir de las 17 el evento oficial y a las 20 el sorteo de la Libertadores Sudamericana. Vuelve la promo más imparable de Energy con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles. Generas cupones para el sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Bases y condiciones en energygas.com.py. No importa, eran las 12 de la noche cuando hablábamos con Ever Almeida, cuando le llamaron por teléfono. Solalinde le pidieron a Solalinde ya el pasaporte para reemplazarle. Hable con Almeida y fue finalista de la Copa y pudo haber sido campeón. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, llevar ama como vos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor, dejalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, reparar y protege. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Sica Inatec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. 13-9. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villaram 751 casi Copicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. En instantes Zapac. Mili Empeño. Venta, arreglos y joyas surpletamen y mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención. Un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda, Cueto General Caballero. El machetazo. Ahora es El Ahorrazo. Una vez no me ataca. Sí. Sí. Después ya no te podés enfermar 2 veces. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontrarlos en las mejores tiendas del país y distribuye la Costa ICA. 13-10. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Cuenta con 6 airbags de serie, techo solar panorámico, selector de modo de manejo y pantalla multimedia de 8 pulgadas. Llevaron cuota de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta $3.000. Entérate más en redes sociales de Nissan Paraguay. Ingresa a nissan.com.py. Llegó a recuperar la Z Hombre Nuevo Multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpirega, calidad Fapasa. Fortin y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortin, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 88-100. Seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money. Un bono de 1 GB directo sin sorteos. Fortin y Tigo Money te llenan de internet. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. San Isidro y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales @San Isidro @Claucol Paraguay. 13-11. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Informes el 648-293 o pida cotización a tapiti-informa tapiti.com.py. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno, realmente más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando La Mora. Teléfono 634-544. Renta Magno, realmente más en su obra. Mirando las probabilidades en el sorteo de los equipos paraguayos, de hecho en el fixture ya, esperando los rivales, la próxima semana arranca la fase de grupos. Como Cerro está en el bombo 4, debuta como local, sea quien sea su rival, arranca jugando en La Hoya la primera fecha, que es la semana que viene. En el caso de Olimpia es cabeza de serie, entonces indefectiblemente arrancará de visitante contra el que le toque de la tercera línea en fase de grupos. Y el otro caso, el de Libertad está en el bombo 2, así que arrancará también jugando de visitante la primera ronda, la primera fecha en este caso de fase de grupos de la Libertadores. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, realmente más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Fernando La Mora, Ciudad del Este. Teléfono 634-544. Renta Magna, realmente más en su obra. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Proba lo nuevo de Upisa Hamburguesa, su pizza tan real como vos. Estamos saludando a María Luján Hidalgo Rivero por su cumpleaños. Juan Hidalgo. Juan Hidalgo. A su hija María Luján.
Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Toda gran obra se logra con personas comprometidas a dejar su huella. Por eso Super Espuma se renueva para seguir brindando bienestar y confort a través del descanso. Consumir de más alta calidad. Super Espuma, vivimos despierto. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. 13. Centro de Materiales de Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Semana Santa es tiempo de viajar con Bancoop. Tienes hasta 12 cuotas sin intereses pagando con tus tarjetas de crédito en cualquier agencia de viaje del país. Además, acumulas puntos, ingresa a bancoop.com.py. Bancoop, un banco con raíces. Y mirando las probabilidades de Sudamericana sobre la primera fecha, Guaraní está en el bombo 2, es decir, va a arrancar jugando de visitante la próxima semana, y Tacuary, al estar en el bombo 4, arranca jugando como local la fase de grupos de Copa Sudamericana. Juan José Zapata, momento. Muy buena, realmente un momento muy grato, un equipo que llena satisfacciones. Tenemos un invicto importante, pero no fundamental, vamos a decir. Sí tenemos un equipo que ha crecido mucho, que juega verticalmente, triangula más, tiene una mejor seguridad en defensa. Dentro de los problemas de los puntos perdidos, con los cambios de arqueros, ya estamos superando. Volvió Jam, espero que los arqueros 2 y 3 también lleguen a un mejor nivel. Pero en líneas generales todos vemos un Cerro Porteño diferente, que en poco tiempo se afianza como candidato en esta apertura, y también va a llegar a Copa Libertadores, como dije, ganar los 4 partidos previos a la fase de grupos. Ganamos los 4 partidos de la pre-Libertadores, y el ida y vuelta, los 4 partidos. Es meritorio, no fue fácil, tampoco fue holgado, pero se ganó. Quiere decir que este equipo tiene una mística diferente, aprendió seguramente de los errores. Y bueno, hoy tenemos mejores perspectivas, que seguramente faltan muchas cosas, pero el técnico ha encontrado la forma de que este equipo rinda mucho más en todos los sentidos. Y bueno, hoy también recibió un equipo que tenía lo suyo, no es que tampoco de la nada, así que creo que también el mérito es de todos, ¿verdad? De los que estuvieron, de los que volvieron, o los que cambiamos, y bueno, todos están empujando, y nosotros, la dirigencia, el apoyo irrestricto y la mejor hinchada del país con un apoyo increíble. Ayer tuvimos, a pesar de las 8:30 de la noche, 20.400 ingresantes, 20.400 espectadores, creo que lo de palco aparte, o sea, podemos estar hablando de 21.000 personas para un sábado noche de esa hora. Demuestra lo que es este nuevo Cerro Porteño, el equipo que más convoca, pero por lejos, el doble o el triple que todos, y es una satisfacción, sinceramente. Y la política directiva de precios accesibles ha sido muy positiva. Destaqué en la memoria, ya no es la política recaudada en los partidos, la política es que la gente pueda pagar las entradas, pueda venir a su casa a la Nueva Olla. Así que vamos bien, vamos bien. También se va a dar en Copa Libertadores, esta política económica, digo, para el tema de los precios de entrada. Sí, ya se dio con Fortaleza, nosotros tuvimos precios muy accesibles, prácticamente a nivel campeonato. Así que sí, nosotros tuvimos, imagínense, nosotros con Fortaleza tuvimos 38.000 espectadores más o menos, y recaudamos apenas 1.040 millones, o sea, nada. Con precios normales duplicar el ingreso. Por eso digo, la política de la directiva es que la gente pueda pagar y venir. Así que es muy positiva, ¿verdad? Hay que destacar porque... Y bueno, y estamos con el estadio súper cargado todos los partidos. Hablando de las recaudaciones y todo, presidente, estamos acostumbrados a que los clubes paraguayos sean los sancionados. Hoy día Cerro tiene que cobrar de gremio la plata de Villasanti, y eso significa también que están trabajando muy bien en ese sentido. Sí, es un incumplimiento, no sé qué pasó con gremio. Gracias a Dios ascendió, estaba en la B. En el Brasil los descensos se dan por puntos, no por promedio. O
sea que un año puede ser campeón y el otro año hizo colero, te va. O sea, es complicado, ¿verdad? Le puede pasar a cualquiera. Pero se fue, seguramente bajó sus ingresos notablemente, pues vos descendés y tus ingresos bajan por lo menos 70%. Y bueno, no pudo cumplir la última cuota, le tuvimos que llamar a los abogados y el club hoy va a cobrar lo que corresponde, casi $900.000. Es la última cuota. Presidente, en ese sentido también destacó usted en la memoria que Cerro está limpio de deudas, de demandas, en FIFA, que no hay absolutamente nada. Eso se destaca también la buena gestión del Departamento Jurídico y del trabajo que están haciendo. No, impecable. Nosotros hoy tenemos un saldo con Racing de Juan Patiño, de creo que algo así, mejor no digo monto, pero es poca plata, no es tan poca, 200 y pico mil, 250.000, esa es la única, y no está demandado, o sea que Cerro no tiene ninguna demanda, que yo sepa, hoy no tiene, es que nunca tuvo tantas, ¿verdad? O sea, ¿cómo decirle? Nosotros siempre hemos cumplido, y bueno, así tiene que ser, ¿verdad? Diríamos que esa debería ser la regla, no la excepción. Cerro cumple, trabaja, cuando no hay dinero sus dirigentes aportan y así vamos cumpliendo, estamos salario al día, ya hemos pagado febrero, o sea, nosotros pagamos febrero los salarios, quiere decir que solamente debemos marzo no terminó todavía, o sea, nos cuesta mucho eso, muchísimo, pero también esta clasificación a fase de grupo nos va a permitir sobrevivir el semestre, vamos a tener 2 meses más de supervivencia, después vamos a tener que remar otra vez después de junio, julio, hasta diciembre hay que remar. Ustedes saben, hemos vendido 2 jugadores, Pulpito y bueno, y Alan, que son importantes para el club, y tenemos algún porcentaje todavía de ellos, pero hemos reverido muy poco. Cada un año, el año pasado, antepasado, creo que estamos reviviendo un jugador por año, o sea, demasiado poco, no da para la finanza del club, tratando de potenciar, ¿eh? Y es más, Pulpito 2 años le hicimos esperar para que se vaya y en el último contrato que firmó se tuvo que ir porque había una cláusula, si había una oferta sí o sí se iba o si no ya no firmaba contrato. Sobre el rumor de que llega a Argentina, sobre el interés de Saba de parte de Boca Juniors, ¿eso es producto también del buen trabajo que empezó ya a realizar en Cerro Porteño en los primeros partidos, no, presidente? Yo creo que el buen trabajo ya lo hizo en Argentina, por eso está en Cerro, campeón con Patronato, le ganó a River, a Boca, a Racing en la Copa Argentina y bueno, y vino en Cerro convencido de tener también en una oportunidad. Y para nosotros también es una oportunidad tenerlo. Así que en la medida que vaya creciendo, de Boca puede ser cualquier momento técnico, puede Cerro no. Y él está en Cerro hoy. Entonces mientras le vaya bien en Cerro, siempre va a tener la puerta abierta en Boca y en otros clubes. Yo creo que está muy tranquilo en ese sentido. ¿Las expectativas para Copa Libertadores? Ninguna hoy porque no hay sorteo. Cuando tengamos el sorteo mañana, la expectativa es positiva en términos deportivos, pero sabemos que vamos a tener fases difíciles como todos, ¿verdad? Combo 1, combo 2. Bueno, nosotros llegamos a combo 4, así que nos va a tocar cualquier cosa. Pero está bien eso, que sean competitivos. Nosotros estamos llegando bien en la medida que tengamos el respaldo de la mejor hinchada del país, la mitad más uno, y ese pueblo, por esa paciencia que tiene el hincha y ese respaldo que da, aunque recibamos un gol, aunque empecemos perdiendo un partido o nos empatan cuando vamos ganando, también es una muestra de la madurez que tiene la hinchada. Tremenda madurez y un respaldo increíble que Cerro no siempre tuvo, en esa paciencia de aguantar un partido y sacarlo adelante. Presidente, en esta gestión Saba, afianzar a Wilder, a Damián Bobadilla, digo, ¿va en la misma línea de lo que Cerro Porteño pretende de trabajar con los chicos, de colocar gente joven en primera división? Es la política del técnico, su política en la Argentina fue esa, y espero que sí, porque estos chicos están esperando una oportunidad y es muy importante, ¿verdad? ¿Para qué trabajar tanto si nunca va a llegar? Y el cupo de extranjeros está en el límite, así que creo que también ese cupo de extranjeros está más que justificado con el rendimiento que están teniendo todos los extranjeros, excepto Eduardo Bro, que todavía está jugando poco, pero se está afianzando y en cualquier momento va a estar seguramente peleando el puesto en la defensa. ¿Tuviste la oportunidad de conversar personalmente con Moreno Martins antes de su salida? ¿Usted habló con él, conversaron? Sí, hablamos y tuvimos una salida muy positiva para él y para nosotros, ¿verdad? Cumplió el ciclo en Cerro,
no fue lo que quisiéramos para él ni para nosotros. Entonces, bueno, él también nos ayudó a arreglar un contrato, una rescisión, y se le va a abrir la oportunidad en otro lado. Pero lo importante es que él tuvo el respaldo como todos los compañeros, jamás hubo un boicot, y ustedes saben porque vienen a todos los partidos de Cerro. Así que se ha cumplido con él cumplió todo lo que pudo con nosotros. No nos alcanzó, por supuesto, y nos vamos a estar engañándonos acá. ¿No se llenó la expectativa, presidente? No, realmente no pudo rendir en su nivel, no sé qué pasó, pero ya es pasado. Es parte de la historia de Cerro, no es la más feliz, pero una excelente persona, y el hecho también de poner lo suyo para poder arreglar es más que encomiable. Así que estamos agradecidos. Alivianamos un poco el sector ofensivo. La Pantera ya al servicio de la selección. Espero también que vaya alcanzando su nivel, que todavía no alcanzó, para volver a romper todas las redes de los rivales y sumarse. Y Fernando Fernández, que todavía jugó poco. Y bueno, ahí estamos. Creo que tenemos un buen potencial. Churín, un gran trabajo. Jugando atrasado, jugando por derecha, por el medio, pivoteando, cabeceando, metiendo goles. Volvió el Churín que queríamos y volvió en un buen nivel. ¿No compromete financieramente eso, el buen arreglo, el buen trato que se tuvo con Marcelo Moreno Martins, presidente? Siempre compromete alivianar el presupuesto, es un presupuesto alto. Compromete, pero más que nada felices de haber llegado a un acuerdo, y de común acuerdo eso es realmente así, o si no, eso no se arregla. Una sola de las partes no puede decidir nunca un contrato. En ese sentido también esperás que Carrascal vuelva a retomar su nivel, presidente, ¿no? Sí, él está ya, creo que mejoró, pero hoy no está de titular. Sabemos la bondad que te da Carrascal, pero todavía este año no ha llegado a su gran nivel. Ya va a tener más oportunidad. Creo que en líneas generales todo el plantel, como dice el técnico, juega al que rinde en la práctica, y lo está haciendo, ¿verdad? Ahora que Piriam Mota tiene una pequeña lesión, finalmente que estaba jugando en defensa, tampoco le da la oportunidad de retorno a Carrascal, pues Carrascal es volante central, y Piriam Mota también, pero bueno, ya va a llegar, todos van a tener su oportunidad, que corran, que trabajen, que rindan y van a jugar, así nomás. Reforzar para la Copa Libertadores en fase de grupo con jugadores de plano local que puedan estar habilitados, ¿está descartado? Todo está descartado en la medida que están cerradas las posibilidades en los libros de pases de Conmebol y el APF. Nosotros no podemos traer ni si pudiéramos, ni si tuviéramos dos opciones. Primero, los que jugaban en el plano local no pueden luego, o está cerrado el libro de pases a nivel local. Y del exterior tampoco, porque tampoco está abierto para Conmebol la posibilidad de contratar. Así que estamos con lo que tenemos y bueno, a correr y a prepararnos. Si surgiese una posibilidad tendríamos que ver, pero hoy está todo cerrado, así que no podemos ir contra los reglamentos. ¿Te notas entusiasmado, presidente, con este presente de Cerro Porteño? Estoy contento, el pueblo está contento, y si el pueblo está contento, yo más todavía. Entonces, para eso trabajamos en Cerro hace muchos años, buscando lo mejor, y bueno, y poder corregir algunos altibajos a tiempo también es meritorio. Por eso destaco el momento y el agradecimiento a todo ese respaldo que nos da el público. Así que vamos a retribuirle con fútbol para que a este plantel no le falte nada y que nos puedan dar muchas más cosas. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Juan José Zapá, presidente de Cerro, cortesía Territorio 1912. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuyupe Quitadol. 1327. Este es el momento de tener tu lote propio. Urbanización Portal del Sur, ubicada en la ciudad de Coronel Bogado, 20 minutos desde la costanera de Carmen del Paraná. Para más información, síguenos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Sí, vamos con el repaso de lo que se vendrá el jueves. Allí acaba la fecha con el duelo Libertad General Caballero. Será a las 19 horas. Con ese partido va a finalizar la fecha 9 del torneo. Y un breve repaso de lo que se vendrá la fecha 10. Ya arranca todo. El viernes con Tacuaré Nacional será a las 18. ATR con Flow, puedes tener ticos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu
concesionaria más cercana. Ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. De la Subera, vamos, tu Chevrolet. El viernes, Olimpia Guaraní, 20:30 en Para Uno. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pichugón está en tu mesa desde siempre. Por eso te regala precios especiales en los cubitos de pechuga y cuefe y albóndigas condimentadas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. 1328. Luomo presenta su nueva colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día a la noche. No importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. El sábado 2 juegos, Trinidense Luqueño a las 17. De momento en el Martín Torres, pero está haciendo las gestiones Trinidense de que ese partido se traslade al Defensores. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 12 locales, Casa Central, Eusebillana Casi, Arrey, 2 de mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artica, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. ¿Cómo va a estar cuando viene a Argentina? Sí. Pero ya. no se le puede entrevistar si no están los jugadores. No hablaron nada de eso, pero no creo realmente. Pero mucha gente que va a ir, que pregunta, que quiere ir ahí. Sí, Fuerte protocolo de seguridad. Una fotito por lo menos afuera, Planta Arena. No, hablamos con el jefe de seguridad. Todo como va a ser. Lo que estoy diciendo que sí. No creo que sea abierto a la prensa el tema de preguntas. No. O de estadio se lo va hasta ahí nomás. Ahora puedes hacer que llueva. Dinero Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote una extra de motivación. Ingresa a www.apostal.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss Apostala. Ganarlo cambia todo. 1329. Decidí Ministerio de Certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos debe ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo En la S.A. próxima hora ya va a salir el informe arbitral sobre esta jugada tan polémica. Que ninguna de las dos merecía expulsión, ¿verdad? No. Y se salvó Paniagua. Sí, se salvó Paniagua, se salvó Gil Romero. Sí. Con tus tarjetas de la Caja Mutual, todos los lunes tenés 25% de descuento directo en Farmoliva. Solicita tu tarjeta al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. 1330. Volvió el plan más increíble del grupo Garden. Toyota RAM 2500 Laramie en 48 cuotas de $845. RAM 2500 Laramie con una mínima entrega inicial, seguro gratis por un año, transferencia incluida. Llámanos al 238-9100. Más increíble del grupo Garden. Los lunes en Farmacia Catedral arrancás con energía con descuentos hasta el 50% en vitaminas y suplementos en todas las formas de pago con todas las sucursales. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Desde 1905 amamos cuidarte. El brasileño el árbitro de Paraguay-Chile. Sí, brasileño, exactamente. Flavio Sousa. Y el famoso en el bar Toski. Así mismo. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar tanto del viaje como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Queremos producción externa, por favor, si nos dan los datos. De Jiménez, el de Miguel Jiménez, de la Sub-17, que juega en Estudiantes de La Plata. Es primo de Marcos Gómez. Entonces, es primo de Marcos Gómez, el de Olimpia. Lo que queremos, si es producción externa tan gentiles como siempre, nos puedan dar todos del Paraguay. 0971-108010. Algún oyente que nos pueda pasar algún dato. Sí, siempre hay un vecino. Sí, claro que hay, o les ponen a WhatsApp, si que no pueden salir al aire. ¿Qué número, niño? 0971-108010. Dato del jugador Víctor. Miguel Jiménez. Miguel Jiménez. Es primo de Marcos Gómez, el jugador de Olimpia. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Tenemos para conocer más del chico de la Sub-20. Sí. Especialmente, independientemente al parentesco, más de él de los paraguayos afuera. Vamos a agradecer si nos envían al WhatsApp 0971-108010.
Tupí, 27 años llenando tu hogar de felicidad. En Tupí vas a encontrar las mejores ofertas. Te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Chaco, 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py llamando al 569-9000. La gente sabe. 1332. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes sociales y llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Tendría que salir a las 10 de la mañana. También necesitamos producción externa. Si viajó o no viajó la selección, donde no va este chico. Sí, la sub-17 viajó a las 10 de la mañana. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. 1333. Solicita tu crédito estudiantil de Comisipar con tasa de interés del 11% a 12 meses de plazo y te llevas una mochila de obsequio. Para más información, comunicate al 248-8000 para llamadas y WhatsApp. Comisipar, tu mejor opción. Carnes Campo 9, disfruta de nuestros cortes ahora en Gran Asunción. Te esperamos sobre Avenida Laguna Grande, esquina Karen de Escribinos, al 0986-609-66. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. Aquí dice un mensaje del WhatsAppero. Buenas tardes, Víctor. Le salió mal el negocio a los revendedores acá en la Encarnación. Se clavaron con sus entradas. Una lástima. Muchos sobre la hora vendían 2 por 1, porque primeramente se vendía, por ejemplo, una gradería de 130.000, por eso se vio esos huecos allí. Todas las entradas se vendieron, pero muchos revendedores tenían entradas en la Encarnación. ¿Sabes lo que significa darle clic a tu vida? Darle a tu vehículo una nafta completa que le brinda a tu motor más protección y más rendimiento. Además, le das una nafta 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grid 95 en todas las estaciones de Petrobras. 1334. En Universidad La Paz tenés carreras técnicas de 2 años de duración, profesorados de 3 años de duración, licenciaturas, ingenierías o todas las carreras habilitadas legalmente. Teléfono 061-572-329. Ingresa a universidadlapaz.com.py. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto, más producción. Conoce los motocultores Husqvarna en Chacomar y sus distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabricano nos encargamos de experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguimos en redes sociales como Fabricero Peguería, El Fabriquero. Momentos para recordar. Otro oyente consulta al WhatsAppero Monumental. ¿Qué saben del arquero brasileño que podría jugar en la selección paraguaya? Carlos Coronel se llama, 26 años, nació en Puerto Murtiño. Hizo toda su formación futbolística en el Bragantino, Red Bull. De allí va a Red Bull Salzburgo y del Red Bull Salzburgo va a Red Bull de New York. Allí está jugando en la actualidad y tiene parientes paraguayos, y que no sea raro que a mitad de año ya sea convocado. Coronel. Sí. Carlos Coronel, arquero, 26 años, brasileño, pero juega en el New York Red Bull de la MLS. Shell baja su precio hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super regular, Shell V-Power. La mejor calidad al mejor precio, precios bajos, calidad Shell. 1335. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada, Endurance, Volcano, Freedom o Ranch. Con el equipamiento perfecto desde $14,100. Bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu desray al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Ya que hablaba Jorge del tema de nacionalizados, la vez pasada Guillermo hablaba sobre otros casos y él decía que en realidad él no va a pedir que ningún jugador se nacionalice, pero si ellos desean y tienen los trámites, van a comenzar a ser seguidos. Y citaba a Pepe, el de Porto, y Mauricio, el de Inter de Porto Alegre. Son muy buenos jugadores, pero todavía no son paraguayos. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior con MoneyGram? Envía y recibí tu dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente tu cuenta. Para más información, comunícate al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entrate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Primero que se movía de palo a palo antes de Ivo Martínez. ¿El de Australia? Redmayne bailaba, sí. ¿Qué selección? De Australia, que le atajó los penales a Perú. Sí. Y a partir de ahí, después de Ivo Martínez, ahora se suspendió, no pueden hacer. Sí, ahora no pueden más. Va a ser un grave problema para eso. Cuando se mueve. Un gesto e interpretación del árbitro. Venía a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplir tus sueños de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Juega y gana en Slot del Sol Online, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganas 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juega y gana en Slot del Sol Online. 1327. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza en Boca Romero perdió la titularidad en Boca. Sí, perdió la titularidad.
Penalty te conecta lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Cuando se trata de elección para comer tenemos ñoquis, espagueti, moñito, caracolito, codito, guiso de arroz y lo acompañamos con frutica. El mejor acompañante para tu cocina es lo nuestro, es natural, frutica. Hasta ahora está dejando Matías Rojas Racing de Argentina. Con CNT 2.450 millones en premios, un Audio 4.100 millones más una RAV4 híbrida, sale sí o sí. Una Toyota Corolla Cross, pedí CNT, Cheparemoy. 1337. Venía a Brizuela, aprovecha la gran liquidación. Ahora o nunca, hay miles de productos para vos, celulares, televisores, notebooks, lavarropas, heladeras y mucho más. Sin entrega inicial, escribinos al 0991-670-000, ingresa a bristol.com.py. El jueves de Libertad enfrentando a General Caballero a las 19 en Tuyucuá. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más y movimiento hay Móvil. 1338. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a vmyflores.com. Regala amor, regala vmyflores. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1 de la salud de cada día. En la Universidad Iberoamericana contamos con más de 40 programas de posgrado legalmente habilitados en áreas de educación, ciencias jurídicas, salud y administración, con aranceles preferenciales para funcionarios públicos y socios de cooperativas en convenio con la UNIBE. Ingresa a posgrado.unibe.edu.y, comunicate al 0986-100-680. Elegí calidad, elegí la UNIBE. Recordamos hoy el partido 20-30. Están jugando Chile-Paraguay en el Estadio Monumental de la ciudad de Santiago. Sí, Francisco Ferreira puede hablar con nosotros, porque Atlético Minero lo busca Matías Rojas. Pero el que está ahí, Francisco Ferreira, gestiona. Con Cubiertas Kumotire andás sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontralas en Chacomer y los distribuidores del país. Maneja tranquilo con Cubiertas Kumotire. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo, el departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Eso, le quería dar $1.500.000 a Racing para... Sí. Para irse antes de Matías. Le dijeron no y ahora va a perder todo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151-0982-104-287. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. América de México también interesado en Matías Rojas. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 510-971-2. Instituto de Formación Profesional Colping. 1340. Blinda tu vehículo contra el camino con Erimark. Con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta un 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Ecopetrol. Dale a tu vehículo más octanos, mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y te da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. Vamos. Que está viendo ahí con Palmeira, América Mineiro, Merlo, su colega Merlo, que América sabe de Mineiro y información. Palmeiras, Sí, los sí. dos que están en charlas con Matías Rojas. Hindalgo Seguridad en Ciudad del Este, botones para col 100%, cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Super carretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Hindalgo SRL. Perdón, 1353, Jordan Santa Cruz, Remo Monumental Satelital. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, toda la tranquilidad de empeñar seguro. Con la mayor casa de empeños del país, ingresa a laplata.com.py. 1341. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión y no habilitamos un nuevo taller en sucursal de abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y mucho más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Hace 3-4 días saltó lo de Mineiro y ahora aparecen dos. Sí, Palmeiras y América. Sí, señor. Ahí está, perdón, Francisco Ferreira. ¿Cómo te va, Francisco? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Bien, Francisco, ¿quién te llamó por el caso de Matías Rojas? Matías Rojas, tenemos un grupo brasileño con quien hace mucho tiempo venimos trabajando. Es la misma que habíamos intermediado la ida de Fabián Balbuena
el Corinthians en aquella época. Son la misma gente. Me preguntaron si tenía acercamiento con el jugador. Lo conozco al padre, que me atendió gentilmente. Y bueno, esta gente de Brasil quería tener el ejecutivo de Botafogo quería tener una reunión, un acercamiento con el padre. Y bueno, por ahí empezó todo. Quiere decir que Mineiro, que está más interesado, él podría llevarlo a Matías Rojas. No, el que bajó la propuesta hace un tiempo atrás es el Botafogo. Ah, Botafogo, por Matías Rojas. ¿Y vos cómo pasó, Francisco? ¿Y qué pasó a partir de ahí? Bueno, presentaron una propuesta a la gente de Matías, que es Agustín Pelletieri, y a partir de ahí empezaron a hablarse entre las partes, porque también hay todavía un contrato de por medio. Entonces también Matías, tengo entendido, y su entorno está a la espera de que puede ofrecer Racing también, porque todavía tiene contrato con el club. ¿Y el Letieri no es el jugador de Lanús? ¿El que era? El mismo. ¿Y ahora cómo está? ¿Y lo de Mineiro cómo es? Entonces no es tanto así, es Botafogo. No, lo del Mineiro yo desconozco. Lo del Mineiro sí, seguramente también puede ser de verdad, porque Coudet seguramente lo conoce bien y por ahí viene, pero las conversaciones que nosotros habíamos tenido con la gente del Brasil y un poco con don Marcos, que es el padre de Matías, es un interés real del Botafogo, porque es un proyecto deportivo interesante, porque el dueño, uno de los accionistas del Botafogo, es el mismo que es el dueño del Crystal Palace de Inglaterra, también el dueño de una gran parte del Lyon de Francia, y ahora acaba de comprar un equipo de segunda división de Bélgica. Así que me parece a mí, una opinión muy particular, que si se da lo de Matías para Botafogo, dentro de ese proyecto deportivo sería para él muy importante, porque teniendo una temporada buena en Brasil podría irse ya sea para el Lyon o para el fútbol inglés, ¿verdad? Hoy, Botafogo, ¿cómo está con la oferta para Matías Rojas, que está quedando libre en junio? Te digo en números que sería uno de los mejores, una de las más importantes a nivel sudamericano. No creo que haya muchos equipos que puedan hacer la misma oferta a Matías, según los números que maneja Botafogo. Es decir, Botafogo dispuesto a pagar una cantidad más que interesantísima para Matías. Estamos hablando de una contratación que llevará su costo alto. Sí, muy muy bueno para el jugador por 3 años de contrato, y bueno, pero aquí se espera, lo que sí es seguro que Racing no lo va a dejar a Matías hoy. Seguramente si no lo va a renovar, va a esperar que vence hasta el último día de su contrato, porque también Racing está compitiendo en este momento, y Racing seguramente va a hacer respetar el tiempo que tiene de contrato con Matías. Pero a partir del vencimiento, que es el 30 de junio, Matías ya es agente libre, ¿verdad? Jugador libre Matías Rojas. Botafogo ofrece ahora 3 años de contrato, y la cantidad se puede decir al aire por 3 años de contrato, Francisco. No puedo, Arturo, porque no estoy lo primero autorizado para eso, ¿verdad? Pero sí, son 3 años de contrato y muy muy importante para lo que es el fútbol sudamericano, y más todavía para esta región. Es un contrato muy muy importante, y por encima del factor financiero, el proyecto deportivo que es muy importante para un jugador hoy, jugar en el Botafogo, porque el dueño, repito, tiene 2-3 clubes importantes también. Y bueno, que sí, que eso es lo más fuerte. ¿Perdón?
Quiere decir que esta la oferta al Botafogo es lo más importante en el orden económico. Yo creo que Matías va a tener seguramente mucho interés porque todos saben que termina su contrato en junio. Y al ser un agente libre, obviamente que muchos clubes lo van a tentar porque las negociaciones son directamente con el jugador, entonces y más todavía el momento que está viviendo Matías, ¿verdad? Bueno, es en el caso de Matías, que es Botafogo. Un segundo, Francisco. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Es Botafogo, millonario, oferta abogado, 3 años de contrato. Vos escribiste hoy que que Ruiz Díaz es colombiano, tiene doble nacionalidad el chico, el de Luqueño. Creo que sí, Arturo, pero me llamó nomás la atención del chico Ruiz Díaz porque en todas las plataformas deportivas, digamos, que en donde están los datos de los jugadores aparece con nacionalidad colombiana. Me llamó la atención, por eso compartí contigo esa información. Ah, correcto. A profundidad no conozco, pero llamó la atención que haya saltado con una nacionalidad, en este caso la colombiana. Está correcto, pero la base del tema de la entrevista es justamente lo de Botafogo. Es una oferta millonaria para Rojas de Racing, Matías Rojas, hasta junio de contrato. Chao, Francisco, gracias. Hasta luego, Arturo. Gracias, Francisco Ferreira. Dice Ronald de la Tribu, John Textor es el dueño del Botafogo, dueño del Crystal Palace del Lyon. Eso es lo que dijo. Sí. Eso es lo que dijo el mismo Francisco Ferreira. Cantabria es expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente. Precios de remate en artículos seleccionados hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Comunicate al WhatsApp 0972 55 53 33 Cantabria S.A. ¿Querés saber por qué 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Averigualo inscribiéndote a nuestra próxima feria especial de invernada el 29 de marzo a las 19 horas por Copa TV y Canal Pro. El Corral Seriedad de Ganadería hace más de 30 años. 1353. Hacer de fútbol Álamos, porque si es Dino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. En Punto Farma, hoy es el día de la cooperativa universitaria. Hoy pagando con tus tarjetas Cabal, Panal y Mastercard tenés 30% de descuento en cualquiera de nuestros puntos en todo el país. Hoy es día de la cooperativa universitaria en Punto Farma. Tiene mucha actividad, William, Bobito. Sí, exactamente. Por eso desde temprano vamos por las dudas para asegurar todo. Queremos romper las... Porque va a ser un... No, sí, aparte hay mucha gente que quiere ir ahí. Vos sos testigo muy singular de mucho, ya está en pandemia. Sí, por suerte. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos, más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton. 1353 va Jordan Santa Cruz, la entrevista nueva. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y médicos al mejor precio, con la mejor atención, da Rapidoc. Porque en Rapidoc puedes vacunarte gratuitamente en los vacunatorios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030 Rapidoc Clínicas Médicas. En Electroban volvimos con 2 cuotas de regalo TV Speed, ahora solo 16 cuotas, 226.000 guaraníes. También podés pagar hasta en 12 cuotas sin intereses con nuestros bancos aliados. Ingresa a electroban.com.br. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad Éticos. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Alex Vinicius sondeado por Botafogo y Victoria. No saldrá de Fortaleza. Después de haberse destacado su paso de Volta Redonda, Juan Pablo Bocboba quiere que sea parte de la plantilla técnico de Fortaleza. Con El Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en tu lugar. Tenemos los mejores planes para usted y su familia, subir, a cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Vuelve la promo más imparables de Energy. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles. Generas cupones para el sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Bases y condiciones en energygas.com.py. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, libertad, seguridad y orgullo. Control, ayudar ama como vos.
Utiliza el motor de elevación Sikawell 105, levanta tu parenta solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, para y protege. Asesórate al 289-6000. Tu casa con Sika queda bien. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillano 751 Casi Cupicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le Cabrera Seguros el Chaco. Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le Cabrera Seguros el Chaco. Mili Empeño, venta y arreglo de huellas sobre plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. 13.52. Los calzados Michelin están probados para rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, a encontrarlos en las mejores tiendas del país y distribuye la Costa S.A. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Llévalo en cuota de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta $3.000. Entérate más en redes sociales de Nissan Paraguay. Ingresa a nissan.com.py. El que bajó la propuesta hace un tiempo atrás es el Botafogo. Presentaron una propuesta a la gente de Matías, que es Agustín Pelletieri. Te digo en números que sería uno de los mejores, una de las más importantes a nivel sudamericano. No creo que haya muchos equipos que puedan hacer la misma oferta a Matías según los números que maneja Botafogo. Muy bueno para el jugador por 3 años de contrato y por encima del factor financiero, el proyecto deportivo que es muy importante para un jugador hoy, jugar en el Botafogo, porque el dueño, te repito, tiene 2-3 clubes importantes también. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Botafogo, cerca de Matías Rojas de Botafogo, Francisco Ferreira. Llegó a recuperar la Cetambre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recupera el Pirega, calidad Fopasa. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 750-475 ml. Envíalo al 8800 y seguir las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money. Un bono de 1 GB directos y sorteos. Fortín y Tigo Money te llenan de internet. San Iseri Clau Wolson, para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales, @San Iseri, @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti.info@tapiti.com.py. Ahí nos había Gerardo lo que había dicho el niño Jorge, trinidense luqueño en el Defensores del Chaco. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentabank, herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Rentabank, herramienta más en su obra. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probar la nueva de Pizza Hamburguesa, su pizza tan real como vos. 13.53. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Toda gran obra se logra con personas comprometidas a dejar su huella. Por eso Super Espuma se renueva para seguir brindando bienestar y confort. Super Espuma, viví más despierto. Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus restricciones. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben hoy asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa clara del Choriqueso Chorti, lo auténtico, lo original. Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Con las tasas y plazos especiales para pymes que te ofrece Bancop, puedes lograrlo todo. Préstamos en dólares o guaraníes, sujeto a análisis y aprobación crediticia. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, un banco con raíces. Jordan Santa Cruz, su expulsión, consideramos todos injusta. Aquí tenemos. Viendo la imagen televisiva y tu expulsión, ¿más te duele? Y imagínate cómo estoy. Todavía no dormí. Lo que genera en vos, Jordan Santa Cruz, estamos con Jordan Santa Cruz, Guardia Nacional, y todavía no dormiste. Más sobre esta parte emocional tuya, Jordan. Y la verdad sí, porque yo soy un tipo que trata siempre del club donde esté, de dar todo, ¿verdad? Y hoy en día Nacional no estamos en el lugar donde queremos estar, no estamos pudiendo levantar cabeza después del golpe que fue la Libertadores. Me lesioné en un buen momento, no pude estar con mis compañeros en la Libertadores, estoy volviendo y apenas vuelvo me pasa esto y golpea un poco, ¿verdad? Golpea poco, para no decir que
que duele mucho. Creo que 2-3 minutos antes el árbitro nos avisa a los capitanes que no había el apoyo del VAR y que se iba a jugar así unos minutos y después se iba a ver qué decisión se tomaba, ¿verdad? Todo ese tiempo es donde crea ese tipo de angustia, ¿no? Y mira, los referees muchas veces o antes del VAR lo pitaban ellos, ¿verdad? Yo creo que quizás se apuró un poco o no tuvo la visión que tenía que tener en la jugada, porque quizás él no ve que yo recojo la pierna. Él lo que me repetía era que tenía que tomar una decisión ahí y fue la expulsión. Consciente de que era suficiente una amarilla, ¿no? Sí, yo no niego que hay toque, lo toco. Creo que cuando me doy cuenta que no llego a la pelota, yo recojo la pierna y el empeine mío se queda debajo del taco del jugador de Cerro, ¿verdad? Yo creo que una amarilla solucionaba y creo que tampoco iba a haber discusión de parte de Cerro, ¿verdad? No iba a haber ninguna polémica en esa jugada. Cuando se da tu expulsión, noté que te quedaste un par de minutos dando vueltas, seguías reclamando. ¿Vos estabas esperanzado con que vuelva la señal del VAR en ese tiempo o los árbitros te dijeron que esperes por las dudas ahí? ¿Cómo fue eso? Y me dijeron que espere, me dijeron que me quede ahí al lado de ellos, afuera de la cancha y que espere a ver qué pasaba, ¿verdad? Yo creo que estaban esperando que vuelva la señal o que vuelva a prenderse el VAR, ¿verdad? Porque creo que fue a mirar y no se prendía y entonces quedó o se ratificó en su decisión. Sí, incluso yo noté que dilató el reinicio de Erling López, como que daba vueltas, hablaba con usted, acomodaba la barrera. Me parece que hasta estaba inseguro y esperaba alguna colaboración del VAR, solo que como decís, ya la señal no retornó y no se podía retrasar más tiempo. Sí, la verdad que yo también estaba ilusionado con que se prenda el VAR. Me quedé ahí esperando al lado de línea, pero no, porque ellos me dijeron que me quedé ahí, que me tranquilice y que espere, ¿verdad? Pero no me podía tranquilizar en un momento porque yo sentía que no fue ahí y aparte estaba perjudicando a mi equipo. Jordan, y en el entretiempo imagino que lo primero que hiciste es recurrir al celular. Alguien ya te habrá pasado la imagen, todos tenían allí la imagen y ¿cuál fue el comentario en el vestuario en el entretiempo? Yo la verdad vi todo el partido, o sea que hasta los 80 vi en el doping, ¿verdad? Pero sí, ahí los doctores del doping me dijeron que no fue, vimos las repeticiones, no fue y después sí